Saludos y bienvenidos a su programa Buscando la Verdad. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson, dándote las gracias por estar con nosotros en esta programación. Buscando la Verdad es uno de 2 programas que son auspiciados y producidos por nuestro ministerio de Vuelta al Redil. El primero, muchos de ustedes lo conocen porque nos siguen en nuestras reflexiones diarias durante la mañana, se llama Aún hay Esperanza. Buscando la Verdad es un programa que está dedicado a diversos temas, temas abiertos, temas que conciernen a la iglesia, que trae mucho material bíblico, pero también trae muchos temas y noticias de actualidad que están afectando tanto al mundo entero como a la iglesia. El tema de hoy nosotros ya lo habíamos traído en el año 2019, fue la primera parte de este programa de hoy. Aquella primera parte fue creada por unas situaciones que estaban ocurriendo en aquel momento y nosotros pues habíamos planificado que 2 meses más adelante volveríamos con la segunda parte, pero estamos en el 2023 y encontramos que ahora era el tiempo que verdaderamente amerita para que nosotros podamos hacer esta segunda parte. ¿Por qué? Porque las cosas en el mundo se han ido poniendo peor y dentro de la iglesia no es la excepción. También las cosas han ido poniéndose peor. Entonces decidimos traer este programa hoy para darle conclusión a la segunda parte del primer tema que comenzamos, que lleva por título ¿Por qué la iglesia no crece? Antes de comenzar, le quiero dar las gracias a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal en YouTube. Gracias, que Dios les continúe bendiciendo y esperemos en el Señor que si es su voluntad el canal continúe creciendo para su gloria y para su honra. Vamos a comenzar el programa con una lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 2 y el versículo 13. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. A través del programa voy a estar utilizando diferentes traducciones bíblicas y eso tiene una razón de ser. Muchos se preguntarán por qué en cada programa durante las mañanas yo utilizo una traducción diferente. Y es que muchas de estas traducciones, aunque todas dicen lo mismo y utilizan sinónimos diferentes, algunas de ellas te presentan los textos bíblicos un poquito más claros, a un lenguaje más nativo de nosotros que otras. Y yo pues para buscar traerle una buena variedad y que ustedes puedan entender bien los versículos, pues hago esto. No es por ninguna otra razón que no sea esa, porque todas siguen siendo la palabra de Dios, ¿ok? Jeremías 2:13 dice: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Palabra de Dios. Mire cómo comienza estos versículos. 2 pecados han cometido. ¿Cuáles 2 pecados? Abandonaron a Dios, ¿ve? Que es la fuente, y se convirtieron en cisternas rotas que no pueden retener el agua. Como muchos de ustedes que han estudiado la escritura y han ido un poquito más allá en cuanto a la teología, ustedes saben que el agua es un símbolo representativo de lo que son personas, lo que son naciones y muchedumbre de gente. Ya puede ir viendo un poquito por dónde es que vamos. Básicamente aquí se le está diciendo a la iglesia: tú abandonaste la fuente de agua que es Dios, que es el Espíritu Santo, y te convertiste en unas cisternas rotas que no pueden retener el agua. Por tal razón, al abandonar a Dios, al abandonar al Espíritu Santo, ya no puedes retener a las personas dentro de las filas de la iglesia. Pero antes de continuar, yo quiero comenzar estableciendo que el crecer no solamente se trata de números. Obviamente sabemos que nosotros evangelizamos para que el Espíritu Santo haga su obra y las personas vengan a los grupos denominacionales y se congreguen como un pueblo de Cristo, como una iglesia en entero. Pero no se trata meramente de que no crece por los números, porque también hay 2 factores muy importantes. Y el primero de ellos es que no ha crecido espiritualmente. La iglesia está estancada espiritualmente y no ha adelantado en nada. Y esto tiene una razón de ser, y la misma es la siguiente: que la iglesia ha permitido que las cosas del mundo secular entren a ella. Y el lado espiritual de la iglesia se ha ido mermando. Y en ocasiones están fríos.
están muertos, están como aguas inertes, no se mueven. Y como no se mueven, por tal razón se han convertido en cisternas rotas que no pueden retener el agua, no pueden retener a sus miembros, y mucho menos traer personas nuevas a los pies de Cristo. Y yo digo traer porque sabemos que quien los trae es el Espíritu Santo, pero no ha sabido salir a sembrar la semilla para que el Espíritu Santo la haga germinar y ellos puedan venir a los pies de Cristo. Y la tercera, las iglesias se han convertido en denominaciones institucionales financieras. Ay, esa suena duro, ¿verdad que sí? Pero es muy cierto, muy cierto. Cuando usted ve estas grandes iglesias, estas megas iglesias enormes que tienen cientos de miles de miembros, iglesias de renombre, que no las voy a mencionar porque son tantas y ustedes las conocen, que tienen un organigrama, una organización. Estas instituciones lo que son instituciones financieras religiosas que se han dedicado a hacerle la vida imposible a los miembros, poniéndole cargas imposibles de poder llevar, cargas a los extremos para mantener esos números que son los que mantienen las arcas económicas de esas grandes denominaciones. Cuando la iglesia primitiva fue creada por Cristo, ¿ves?, y los apóstoles salieron a trabajar, no había tal cosa. Se reunían en grupos pequeños en las casas. Usted se acordará que mucha gente pone como un pescadito por ahí y le ponen Jesús al pescadito, lo tienen de símbolo en muchos lugares y pegadizas y pegativas en los carros y ese tipo de cosas, porque cuando a ellos los perseguían y ellos se reunían a escondidas, en los lugares seguros se dibujaba ese pescadito. Y los cristianos sabían, mira, esto es un lugar seguro, y iban y se reunían. ¿Okay? Ellos no tenían ninguna institución, no había un andamiaje político dentro de la iglesia. Sí, había un orden, porque habían ancianos, habían los evangelistas, estaban los apóstoles, eso sí tenía que estar porque esa organización la dejó Cristo, pero no había una organización como la que tienen ahora, que tienen una junta, que la junta aprobó esto, que tienen un presidente, un vicepresidente, y están funcionando exactamente como funciona el mundo secular en las compañías, como una corporación, ¿ves? Y como una corporación hay que mantenerla, y como hay que mantenerla, hay que sacarle dinero a usted a base de un diezmo y a base de una ofrenda, y a base del miedo. No, pues si tú perteneces a mi denominación, tú tienes que circunscribirte a estas reglas, porque si no, no puedes estar aquí. Entonces, muchos de ellos, como tienen millones de seguidores, son unas cuantas que están en ese mismo estatus, las personas se sienten importantes. No pertenezco al concilio tal, al movimiento tal, tienen tantos millones. Entonces, quieren quedarse ahí por el estatus de decir, yo voy a la iglesia y estoy en una iglesia de renombre. Pues no. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia somos tú y yo. No es el nombre ni la institución que se creó por el hombre. No lo es. Cristo no dejó eso sobre la faz de la tierra, pero al crearse esas instituciones, entonces esas instituciones se convirtieron en instituciones financieras, porque ahora lo que quieren es vivir del diezmo que le sacan a las iglesias, y peor aún, se han allanado a todo lo que el gobierno le ha impuesto, que ya mismo vamos a tocar eso más adelante, ¿ok? Pero esto que le acabamos de leer, de que habían abandonado a Dios, el pueblo de Israel, y se habían convertido en cisternas rotas. Esto vemos como el pueblo en ese momento se había alejado de Dios para seguir sus propios entendimientos y sus propias opiniones. Cuando nosotros miramos la iglesia de hoy, tiene un panorama idéntico al que tenía Israel en aquel momento. La iglesia de hoy tiene altas y bajas, la gente va, viene, se llena por temporada, se vacía, y la iglesia anda buscando por ahí su propia verdad. La iglesia anda buscando lo que le conviene a ese grupito, no lo que Dios estableció, porque si lo que Dios estableció va en contra de lo que ese grupito está haciendo, ya ese Dios para ese grupito no sirve. Entonces crean su propio Dios. Usted le puede preguntar a muchas personas, ¿usted cree en Dios? Te va a decir, sí, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dioses? ¿Cuál de los dioses? ¿Tú crees en Dios, en el Dios todopoderoso y verdadero y creador? ¿O tú crees en el Dios que tú has creado para ti, que tú lo utilizas para tú justificar todas las malas acciones que tú tienes y te lo permite ese Dios? Eso es lo que está pasando. Y la iglesia ha hecho eso mismo. Las iglesias se han convertido en grupos sociales, ¿ve?, que no quieren salir a trabajar, y han creado el Dios que le permite a ellos reunirse como se reúnen y les permite a ellos continuar haciendo las cosas que ellos hacen. Y se justifican ellos mismos. Dios no los está justificando, pero ellos creen que bajo ese Dios que ellos han creado, que ellos dicen, yo le sirvo a este Dios, pero no, porque la Biblia dice esto. No. La Biblia es clara. Cristo dijo, tu palabra es verdad. Y la Biblia está establecida como modo de vida y de regla de nosotros, los que decimos que creemos a Cristo y le seguimos. ¿Ok? Así que hay dos preguntas obligadas que tenemos que traer al tintero en este programa. La primera es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Una iglesia que fue creada y establecida por Cristo. Más aún, ¿cómo es esto posible que esto esté sucediendo si se supone que esté moviéndose bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué está pasando esto en las iglesias? ¿Qué es lo que está pasando?
Es evidentemente claro que la iglesia ha cogido otro camino. Ha cogido el camino que a ella le conviene. Ha cogido un camino desviándose del propósito y de la misión para lo que fue creada por Cristo Jesús. Eso es lo que ha hecho la iglesia de hoy. ¿Ves? Y por tal razón la iglesia ha dejado de crecer. Y vamos a hablar ahora de número. Ha dejado de crecer el número porque las personas que están afuera ya no están viendo la iglesia como una alternativa para ir a buscar ayuda espiritual para todos los problemas que los aquejan a ellos todos los días. ¿Por qué? Porque la iglesia anda igual que ellos. La mayoría de las iglesias hoy, y cuando hablo de iglesia estamos hablando de ti y de mí, porque nosotros componemos el cuerpo de Cristo, ¿ves? Y las denominaciones que están haciendo algo mal se reflejan en nosotros porque seguimos siendo todos el mismo parte del cuerpo de Cristo, los que verdaderamente hemos entregado nuestras vidas, porque hay muchos que se sientan allí por el miedo y después cuando se les va el miedo se van y no vuelven más a la iglesia. Y eso es un problema grave. Pero la iglesia, por haberse alejado del propósito y la misión por la cual fue creada, es que está como está. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy ha creado sus propias reglas, sus propios dogmas. Usted puede escuchar hermanos y al mismo líder que no, aquí siempre se hace así, eso es costumbre, o las tradiciones, no, la iglesia desde que se creó funciona de esta manera y no vamos a cambiarla. Y eso lo que ha hecho es que han creado su propio propósito, ¿ves? Por encima de lo establecido y la voluntad de Dios. Por eso es que la iglesia está como está, hermano, no crece. No crece porque no han permitido que el Espíritu Santo que Dios le dejó como el poder principal para mover esa iglesia, la mueva. Quien la está moviendo son los hombres con sus dogmas, como hacían los fariseos y los saduceos, que voy a hablar de ellos ahora brevemente. Así, eso es lo que está pasando con la iglesia. ¿Ve? La iglesia debe tener un solo manual, la Escritura. Manuales de iglesia, no, las iglesias que tienen manuales son estas iglesias corporativas. ¿Ves? No, esta es la regla de juego para tú mantenerte bajo esta corporación. Como hacen en los empleos, que te dan un manual del empleo, cómo tú tienes que vestirte, cómo te tienes que comportar, cuál es tu horario, las cosas que te van a pasar. Y ese tipo de cosas que hacen en muchas corporaciones, eso hace las iglesias que están incorporadas. ¿Ves? Pero si el manual de nosotros y las reglas de nosotros viene de la Escritura, no viene de ningún libro de hombre, y después tienen la desfachatez de decirte, no, espérate, este manual de reglas de la iglesia está hecho a base de la Escritura. Y cuando tú miras la Escritura, muchas de ellas ni se relacionan con lo que te están exigiendo acá, y si se relacionan, cuando lo van a aplicar, lo aplican de otra manera porque ellos lo interpretaron como le interesó a ellos y como le convenía. La iglesia, hermano, lo que necesita es un solo manual, la Escritura. La Biblia, la palabra de Dios. No necesita ningún manual hecho por hombre, porque los manuales hechos por hombre son para eso mismo, porque va a beneficiar a quién, al hombre. Y como el hombre es quien lo crea, lo puede alterar y cambiar y adjudicar cuando le dé la gana, y se lo puede aplicar de una manera a otro, y puede ser que el amiguito no se lo aplique, porque el hombre es así. El hombre es el hombre. ¿Ves? El hombre no es Dios, Dios no cambia, el hombre sí cambia. El hombre es inconstante. Hoy dice una cosa, mañana te dice otra, y se ajusta, depende con quién esté. ¿Ves? Eso es un hombre que no tiene carácter, no tiene firmeza, pero ese no es Dios. Y si Dios estableció su Escritura como regla de vida para nosotros, ¿por qué tenemos que estar creando libros por el lado? ¿Por qué usted tiene que estar siguiendo esos libros? ¿Ve? Pero eso ha hecho que la iglesia no crezca, porque cuando los miembros llegan nuevos a la iglesia y los mismos hermanos que ya llevan tiempo y comienzan a ver todo este montón de reglas y direcciones, que no puedes hacer esto, que te va a pasar esto y este es el castigo que te voy a dar, sí, porque ahora le ponen sanciones. ¿Ve? Que ahorita le voy a mencionar algo de una hermana que me llamó el viernes en la noche y quedé sorprendido con lo que ella me dijo. Pero entonces ahora los hermanos están pendientes, en vez de estar pendientes al temor a Jehová, no se puede hacer esto, el manual de la iglesia dice que no lo podemos hacer. ¿Por qué tú estás poniendo atención a un manual? Al que tú le tienes que poner atención es a la Escritura, y al que tú le tienes que tener temor y reverencia es a Dios, no al hombre. Al hombre se respeta como ser humano, como creación de Dios, pero si lo que él me está tratando de imponer va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de lo que Dios ha establecido, yo no te lo puedo respetar ni lo voy a seguir. ¿Me entiende? Y usted tiene que ser igual, hermano. No es que vaya con mala crianza, no, que ustedes son unos diablos, no es que vayan a hacer eso. Pero usted va y ora, y cuando usted está orando y usted está en comunión con el Espíritu Santo, créame que el Espíritu le va a dar el discernimiento para usted ver esas cosas cuando llegan y entender de que eso no viene de Dios, y usted puede hacer un alto. ¿Ve? Usted puede hacer un alto. Pero no se quede ahí. Le dije que le iba a hablar de los saduceos y de los fariseos, porque la iglesia está mezclada de eso hoy día, hermano. Sí, señor. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Sí. Los fariseos se dice que habían creado 613 dogmas por encima de la ley de Dios. Eso es lo que se dice. Algunos eruditos dicen que no, que son un número más, que son un número menos. Pero eso no viene al caso para cuestión de este programa. Lo que quiero es tomarlo como un punto de partida y como un ejemplo. De acuerdo a muchos, los fariseos habían establecido 613 dogmas aparte de la ley de Dios. Eso lo habían establecido los fariseos. Lo mismo que está haciendo la iglesia de hoy bajo estas corporaciones de dinero.
Sí, señor. Imponiendo reglas y dogmas que ni ellos llevan, los miembros no las pueden llevar porque son grandes y pesadas, ¿ve? Y entonces ellos se las aplican a quien les da la gana. Esos son los dogmas. ¿Ve? No, tú tienes que venir a la iglesia tal día. No, tú tienes que hacer esto tal día. No puedes dejar de venir a la iglesia con una actividad a ir a ayudar a los pobres. No, porque nosotros ya tenemos estos programas donde viene un concierto de fulano y tal. Esas son las corporaciones. Y eso es lo que está haciendo la iglesia de hoy día. ¿Ves? En ese aspecto, fariseísmo puro. Saduceo, pues mire, yo lo voy a hablar rápidamente de lo que eran los saduceos para que puedan entender por dónde vengo con las próximas líneas. En primer lugar, los saduceos, que era la parte clase alta de ese grupo de sectas que había en aquel momento cuando Cristo caminó sobre la faz de la tierra, ¿ven? Estos eran los que le lamían el ojo al gobierno romano, con tal de que el gobierno romano no interrumpiera sus negocios ilícitos y ellos pudieran mantener su status quo ante la sociedad de aquel momento. ¿Ve? Y como tenían dinero y controlaban muchas cosas, muchas partes del mercado y los recaudos de los impuestos del gobierno, pues ellos, lo que decía Roma, ellos decían que estaba correcto. ¿Ve? ¿Y qué pasa con la iglesia de hoy? Lo mismo que los saduceos. Lo mismo, aquellos no querían perder su recaudo en sus negocios ilícitos, y la iglesia de hoy no quiere perder su exención contributiva, que es un negocio ilícito, porque Cristo nos dijo que la iglesia tenía que ser exenta de contribuciones, pero quieren proteger ese negocio ilícito, que es con lo que se llenan las arcas a través del engaño y la extorsión de un diezmo y de una ofrenda obligada que le vienen a pedir a los miembros. Hay personas que, miren, yo he hablado con ellas que no, muchachos, si la iglesia lo único que hace es pedir chao. Y tienen razón, porque sí, la iglesia tiene que tener un recaudo para que se mantenga, porque si tienes un local, lamentablemente sí lo tienes. Cristo no te mandó a tener un local, porque la iglesia primitiva se reunía en grupos pequeños, en diferentes lugares, en diferentes casas. Nuestro ministerio, el ministerio de Huerta Redil, nosotros no tenemos un local. Somos alrededor de 25 personas que nos dedicamos a estudiar y a escudriñar la Escritura. Y salimos, alabado sea Dios, para la gloria de Él, a ayudar a personas. Vamos, llevamos almuerzo, llevamos ropa, ayudamos al que es ambulante, ayudamos a todo el mundo. Y nos sentamos aquí en mi casa, que tenemos un lugar preparado para estudiar, un grupo grande, nos metemos allá abajo a estudiar, y nos reunimos en la casa del otro hermano, y a veces en el verano nos reunimos en los parques a estudiar la palabra al aire libre. Y es preciso ver cómo las personas nos escuchan sin tener que estar gritando y arrepiéntete y te vas a perder. No, nos sentamos a estudiar. La gente, Dios las trae, se paran allí, escuchan, terminan pidiendo oración y terminan acercándose a nosotros. Porque la iglesia de Cristo debe estar afuera en la calle, no confinada debajo de la faldeta de las 4 paredes que tienen, que le llaman iglesia. Porque cuando se encierran ahí, han creado clubes sociales y no quieren salir a hacer nada. ¿Ves? No, hace frío, hace mucho calor, está lloviendo. Yo me pregunto, los apóstoles que tuvieron que caminar por ese desierto árido, Cristo mismo, 40 días y 40 noches por allá, ¿se quejaron del calor? Pudieron haberlo hecho, posiblemente se quejaron, pero seguían su misión. Y la iglesia, tanta comodidad, tantos distractores, y no quieren hacer nada. Por eso es que la iglesia no crece, hermano. Porque la iglesia está estancada en sí misma. Se han convertido en cisternas rotas que no pueden retener a nadie. Porque sus dogmas las están ahogando. Todas las imposiciones que le han puesto a los miembros que siguen estas organizaciones financieras, religiosas, como les llamo yo, los tiene ahogados y han hecho del cristianismo una carga. Y por eso es que la gente dice, ay, pero que ser cristiano es difícil, porque uno no se puede vestir así, uno no se puede reír. ¿Quién dice? ¿Quién de nosotros podemos asegurar que Cristo en un momento dado no tuvo un momento de jocosidad con sus apóstoles? Seguro que sí, si Cristo era 100% hombre, humano. ¿Es malo reírse? No, hay que estar alegre. Cristo fue a una boda en Canaán. ¿Qué pasó allí? Allí estaba todo el mundo alegre. Y Cristo tenía que haber estado alegre y estar compartiendo con ellos. No podemos decir que Cristo tomó jamás en la vida, porque eso no lo está estipulado. Si lo hizo o no lo hizo, no lo sabemos, porque eso no está escrito en la palabra. Lo único que está escrito es su primer milagro, que convirtió esa agua en vino, pero eso no es el punto. El punto aquí es que Él se sentó allí en una fiesta donde todo el mundo está ingiriendo alcohol, donde todo el mundo se está riendo, están haciendo chistes. ¿Y usted se cree que Cristo no se sonrió con sus apóstoles? Entonces, ¿por qué yo tengo que estar caminando como un cristiano, como si tuviera un limón agrio en la boca todo el tiempo? Yo no puedo hacer eso. Esos son payaserías. Esos son ridiculeces. ¿Ve? No, la mujer no se puede vestir así, asado. ¿Por qué la mujer no se puede poner un vestido lindo? Y no quiero hablar de los pantalones, porque ya yo hice un programa y dejé eso bien claro y establecido sobre los pantalones, para que dejen de estar criticando a las mujeres. ¿Ves? Pero lo que sí yo estoy en contra es que cuando van a la iglesia con esos trajes y esos pantalones ceñidos, que no sé ni cómo se meten en ellos, marcando el cuerpo, la silueta del cuerpo, para que los hombres la estén mirando, eso sí también. Pero eso es parte de la vanidad de la mujer. ¿Ves? La mujer que no se ha entregado completamente a Cristo y ha permitido que el Espíritu Santo cambie su corazón. Hace eso. Y hay que respetarlo. ¿Sabe por qué? Porque en eso quien lo juzga es Dios. No somos ni tú ni yo. Pero si tú como líder ves que ella está viniendo así todo el tiempo y te está trayendo problemas en la iglesia, tú tienes que llamarla.
Y no la llames tú solo, varón. Busca a tu esposa, busca a la anciana de la iglesia, busca mujer que estén allí de testigo hablando con ella. O habla tú con tu esposa y las ancianas y vayan y hablen con ella. Y déjenme saber lo que está pasando. ¿Ve? Pero hay que llamar las cosas por su nombre y traer la iglesia para atrás y ponerle en cintura. Pero la iglesia anda por la libre. A todo el mundo lo dejan hacer lo que le da la gana, visten como le da la gana, se paran y caminan por la iglesia como le dan la gana. Los niños hacen lo que le da la gana cogiendo por la iglesia y ya no hay respeto ni reverencia a Dios. Mire cómo la iglesia ha ido cambiando. Mire cómo la iglesia ha ido cambiando. Para el tiempo de Cristo había muchas otras sectas que no quiero mencionarlas ahora, pero si usted quiere un programa adicional sobre ellas y las queremos cubrir todas y cuáles eran sus características, lo podemos hacer. Usted me escribe a través del Messenger o mi correo electrónico y yo gustosamente le preparo el programa y venimos y lo discutimos. ¿Okay? Pero ciertamente la iglesia de hoy ha adoptado de estas dos sectas principales, los fariseos y los saduceos, muchas características y muchas actitudes. Fariseísmo, porque han traído dogmas a las iglesias que han hecho una carga pesada para los miembros que se acercan a las iglesias. Y como los saduceos, porque han querido agradar al gobierno y no perder su exención contributiva y mantenerse con sus negocios llenando las arcas de la iglesia, que dicho sea de paso, arcas que nunca llegan al verdadero necesitado de la iglesia, que nunca van al verdadero propósito. Porque si bien es cierto que la palabra dice que el que trabaja para el púlpito y él tiene derecho a vivir de él, por ende, tiene que tener un salario justo, eso lo dice la palabra y estamos muy claros con eso, pero no dice que el que trabaja para el púlpito va a andar en un Mercedes-Benz y el hermano en una bicicleta porque le está dejando el diezmo a él para que él viva cómodo. Es ahí donde está el problema, ahí donde yo tengo problemas. No hay nada malo con usted dar un diezmo. Si usted lo quiere dar de corazón, alabado sea Dios, délo, porque dice Pablo, cada cual dé conforme a lo que se propuso en el corazón. Y quien te pone en el corazón lo que tú tienes que hacer, el querer hacer, es el Espíritu Santo. Eso, si te lo puso, vete y dalo con alegría. Pero no lo des porque te están diciendo o te están extorsionando con que le estás robando a Dios, con que Dios lo pidió, con que Dios te va a ver. No. El diezmo son otros 20 pesos, ya yo he hablado ad náusea sobre eso, pero sí te puedo decir, y si quieres puedes ir a nuestro canal en YouTube y búscalo bajo el tema del diezmo, y allí está 2 horas casi de ese programa, dando una explicación bíblica de por qué el diezmo no está vigente hoy, y mucho menos para nosotros los gentiles. Pero lo han cogido de balón, malinterpretando versículos para estar sacándole dinero de los bolsillos de los hermanos. Hay hermanos, miren, que viven de la caridad del gobierno, que le entrega un dinerito a ellos porque no tienen empleo y no tienen más nada para que tengan de qué vivir y se mantengan vivos y a flote, y cuando reciben esas migajas que el gobierno le da, no, hay que sacar el diezmo y se quedan hasta con menos dinero por ir a complacer a la iglesia. No, esa bendición te la dio Dios. ¿Ok? Si el diezmo hubiese sido establecido al día de hoy, ¿usted no cree que Cristo en sus 4 evangelios lo hubiese establecido así? No, esto hay que continuarlo. ¿Ve? ¿Usted cree que Cristo no se lo hubiera pasado a los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles hubiesen girado también alrededor de ese diezmo? No. Y ninguno me puede probar que el diezmo se da en el Nuevo Testamento, se siguió dando. Porque Cristo lo usó de ejemplo. Ahorita vamos a hablar sobre eso, que habló del diezmo en una ocasión, pero era para darle una lección de moral y una lección espiritual a los fariseos. No tenía nada que ver con que estaba diciendo que llevara el diezmo. Pero eso es lo que ha hecho las instituciones. Las instituciones instituciones religiosas, financieras, porque eso es lo que son, se han convertido en eso, sacar dinero. Y por eso es que son como los saduceos. ¿Ve? Y como son como los saduceos, que no quieren perder esa exención contributiva porque le está entrando el dinerito, se han allanado a lo que dice el gobierno. Ahora el gobierno le dice, tú tienes que aceptar el homosexualismo, tú tienes que aceptar el aborto, tú tienes que dejar de orar y de hablar de Dios en lugares públicos. Creo que por allá en Evo Morales, en su país por allá, ya implantaron una ley que si cogen a un cristiano en las esquinas con un megáfono o con una Biblia que esté predicando y esté orando, lo van a meter preso. Ya empezaron. Y esto viene ya desde allá de Europa, partes de Europa, partes de África, en Asia. Esto ha sido la norma, pero ya está comenzando como un cáncer a comer para acá. Y todavía nosotros tenemos tiempo de seguir evangelizando y llevándole la palabra a aquellos que necesitan escuchar de Cristo. Todavía queda tiempo. Así que la iglesia tiene que dejar de estar jugando a la iglesia y al cristianismo y ponerse a trabajar. Si tú quieres que crezca, si tú quieres que el evangelio de Dios se llene de todos aquellos que Cristo está esperando, que ya Él sabe quiénes son, que vengan a los pies de Él para que sean salvos, tú tienes que salir a trabajar. Tú tienes que moverte y dejar de ser una agua estancada. ¿Ves? Porque el agua estancada se pudre y se daña y apesta. ¿Ves? Y ese es el problema tuyo. ¿Ves? Los gobiernos le han dicho a la iglesia, tú no puedes orar en lugar público. Han sacado a Dios de todos lados. Yo recuerdo cuando yo estudié aquí en los Estados Unidos desde niño, que nosotros entramos a un auditorium y ahí por la mañana antes de entrar a un salón de clase orábamos.
Sí, hacían la oración hacia la bandera, que eso no iba a fallar, pero se oraba. Y cuando llegábamos al salón, yo recuerdo Mr. Godlock, que era el maestro mío de salón hogar, tenía otra oración antes de comenzar y nos mandaba a bajar la cabeza mientras él oraba. Ya eso no se da en la escuela. Ya nadie puede orar por los alimentos en lugares públicos porque si aquel se ofende, va y te llamó la policía, te llamó seguridad y ya te buscaste un problema. ¿Ves? ¿Pero por qué? Porque la iglesia no se puede defender. ¿Por qué? Porque te allanaste al gobierno. Porque quisiste aceptar una excepción contributiva y el gobierno te manipula aquí. ¿Ves? Ahora vemos la cantidad de anuncios como homosexuales anunciando píldoras para el SIDA, esto para aquello otro, y tú los ves cogidos de mano en los anuncios, dándose besos en los anuncios, tanto hombre como mujer, y a veces está cargando niños. Eso es un descaro. Pero la iglesia no puede criticar eso. ¿Por qué? Porque te acostaste en la cama con el gobierno. Cristo nunca le dijo a la iglesia que no pagara impuestos. ¿Se acuerdan cuando que ellos le preguntaron a Cristo? Y está registrado en el Evangelio de Mateo. ¡Hey, Cristo! ¿Es lícito pagarle impuestos al César? ¿Y qué hizo Cristo? Dame la moneda. ¿De quién es la cara? Del César. Vete a pagar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Te está diciendo, vete, sigue pagando los impuestos. No, nunca dijo, no le pagues nada a él porque todo no. Vete y paga los impuestos y a Dios le das lo que es de Dios. Pero la iglesia, claro, yo me voy a coger esta excepción contributiva que Satanás la creó para poder hacer eso mismo, amajarte, y yo me la voy a coger para llenar mis arcas. ¿Ves? Porque ¿sabes qué? Lo peor que tiene el hombre es haber creado el dinero. Y el dinero crea avaricia. ¿Ves? Y podrás haber empezado tu organización con las mejores intenciones de querer ayudar a la comunidad, pero cuando empezaron a entrar todas esas grandes cantidades de dinero, te fuiste llenando. O no, ahora tengo un mejor sueldo, ahora voy a cambiar mi casa, ahora tengo otro estilo de vida, y ya te dañaste. Pero si tú te hubieses mantenido haciendo lo que Cristo dijo, vete y págale al César lo que es de César. Y voy más aún, porque Cristo para entrar al templo pagó su impuesto. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Pedro, vete allí, saca un pez, saca las 2 monedas que te di, paga el tuyo y paga el mío? Cuando le preguntaron a Pedro, oye, ¿y tu maestro va a pagar los impuestos? Cristo dijo, sí, para que no haya problema. ¿Por qué? Y era su propia casa que iba a entrar, que lo representaba a él. Ay, Dios mío. Pero lo hizo. Pero nosotros, no, yo tengo excepción contributiva y yo la voy a aceptar. Pues ahora no puedes decirle nada al gobierno, porque eso no te la quita. Y como no quieres perderla, no dices nada, entonces te llena lo que el gobierno te diga. Cuando empezaron a hablar de que los pastores tenían que casar, a los homosexuales, todo el mundo se paniqueó. No. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, ahora no lo puedes criticar porque tú estás cogiendo una excepción contributiva y te acostaste en la cama con él. Y si no lo haces, te quita la licencia de casar y por encima de eso te va a cejar la iglesia y te va a quitar los permisos. ¿Qué hiciste? ¿Ah? Pero si se hubiesen mantenido como la iglesia primitiva en grupos pequeños reuniéndose y que se siga moviendo el evangelio entre grupos y grupos, que no tienen que estar pagando ni agua, ni luz, ni renta, ni equipos de música, ni cosa que se parezca, simplemente se reúnen a escudriñar la palabra, a aprender unos de otros como hacían muchos de ellos, porque a eso es lo que se iba a la sinagoga, a estudiar, no se iba a brincotear como hacen hoy día, ¿ves? Porque, y de eso les puedo hablar, porque realmente las costumbres de ellos no había nada de eso de música y brincoteo ni de himnos dentro de una sinagoga. Allí lo que se iba era a estudiar la ley y los profetas. ¿Ve? Se leían los versículos, todos se quedaban acá de pie, se hacía una oración y había un rabino que se sentaba a la parte de atrás. Por eso que ustedes ven muchas de las iglesias hoy ese fariseísmo de tener todo ese montón de sillas allá atrás, porque eso era lo que hacían ellos. ¿Ve? Pero en esas sillas lo que no saben ellos es que no, parece que no leen historia y no buscan las costumbres de los judíos en aquel entonces. En esas sillas se sentaban los de dinerito, los que metían chavos para que todo el mundo los viera. Por eso que Cristo le dijo, y ustedes aman las primeras sillas en la sinagoga, las primeras filas en la sinagoga, porque eso era lo que hacían. Pero allí no se iba ni a brincar, ni a saltar, ni a bailar, ni a escuchar música, no, allí lo que se iba era orar y estudiar la palabra. ¿Ve? Y si la iglesia estuviese haciendo eso, no tuviera necesidad de estos mega edificios. ¿Ve? No, porque necesitamos un lugar para congregarnos, congreguesen en diferentes sitios, hagan como nosotros que nos encontramos en el parque, en diversos parques. Aquí hay muchos parques nacionales en los Estados Unidos, vamos a los parques nacionales, caminamos, nos reunimos debajo de una sombra, allí oramos, allí leemos la palabra, la gente que está caminando escucha, pregunta. Nosotros, un grupo de capellanes, en este año pasado fuimos a unos parques en el estado de Connecticut y allí nosotros en un parque nacional llevamos almuerzo, comenzamos a hacer un pequeño retiro y era preciso ver la cantidad de gente que bajaba la velocidad para escuchar y ver qué era lo que estábamos haciendo allí. Y cuando terminamos, hubieron personas que hasta se acercaron, ustedes son capellanes, hasta preguntas nos hacían. ¿Por qué? Porque estábamos fuera de la fardeta de las 4 paredes que están metidos hoy día. Pero ustedes, los pastores de las organizaciones estas de dinero, le dicen, no, te tienes que venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si tú no vas a la iglesia, no le llevaste 10 mitos. Ese es el problema. Por eso es que él te quiere allí. No le llevaste la ofrendita. Por eso es que él te quiere allí. Porque cuando usted entra a estas organizaciones, lo que tienen es ya un plan mecánico hecho, que esto se hace así, esta es la plataforma, y esto se va a seguir así, esto se va a seguir asado. Y son todas estas organizaciones financieras religiosas. No es una sola. Todas tienen un organigrama de esa manera. A ver si Cristo dejó eso. Le han quitado el poder
la fuerza y el mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia por estar imponiendo dogmas, reglas de hombre y unos programas mecánicos ya establecidos. Este culto vamos a estar hablando de esto, tenemos un manual de estudio para esto. No, señor, el manual de estudio de la iglesia es la Biblia, y el manual de dirección de la iglesia es la Biblia. No es nada más. Déjese, usted quiere leer un libro, mire, si usted mira para allá atrás, yo tengo allí un montón de libros y eso está todo lleno de Biblia, de comentarios bíblicos, diccionarios, cosas teológicas, tiene un montón de libros y yo los leo. Seguro que sí, porque hay personas que escriben buenos consejos, tienen una visión diferente a muchas cosas, pero tú tienes que estar claro que el libro que te dirige a ti es la Escritura. No ningún otro libro hecho por hombre. Así que el mantener esa excepción contributiva está haciendo que la iglesia no crezca. Por eso que le dije que eran dos razones importantes que no crecía la iglesia, y la primera era porque estaba muerta espiritualmente, porque se convirtieron en cisternas rotas que no pueden retener el agua, como dice en el libro de Jeremías, que lo acabamos de leer al comienzo del programa, y que se han allanado al gobierno por esta exención contributiva que no quieren perder, y por ende el gobierno ahora las manipula y le dice lo que tienen que hacer. ¿Ves? Y el problema de todo esto es que han creado arcas, mucho dinero, y se han olvidado de la misión de la iglesia, se han olvidado del necesitado. ¿Ves? Porque si usted lee en el libro de Hechos, cuando la iglesia primitiva comenzó, en los primeros capítulos 3, 4, 5, y siguen por ahí leyendo, ¿ves? Luego que en el Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, desciende el Espíritu Santo como con lenguas de fuego, y ellos hablaron en lengua, y todas aquellas personas que estaban allí visitando escucharon a ellos hablar en sus propios idiomas y entendieron lo que tenían que decir. Y dice la Escritura que en ese primer discurso de Pedro, 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, se convirtieron a Cristo, entregaron sus vidas a Cristo. ¿Ve? Pero usted puede ver cómo la iglesia primitiva, luego de esto, todos se unieron a los apóstoles, comenzaron a vender todo lo que tenían, se lo entregaban a los apóstoles para ayudar a las viudas, para ayudar a los desvalidos, para ayudar a los huérfanos. Nadie tenía nada porque todo el mundo tenía la misma cantidad, había igualdad. Y se hacía con amor. Pero ahora cogen el diezmo, no es con amor, el amor al dinero, el amor al que está enfrente de esa corporación con un buen vehículo, con una buena casa, viajando para donde quiera, porque voy a hacer obra misionera, pero se va en primera clase, porque voy a comer con el Papa, porque voy a ir a visitar al hermano tal allá en Europa, y así se pasan, viviendo de su dinero, de un diezmo que por sí como gentil no tenemos que dar, ¿ves? Que vamos a empezar por ahí, ¿ves? Y si lo quieres dar, lo das de corazón, pero ¿sabes qué? Para entregárselo a esos charlatanes, como les digo yo, ¿sabes qué? Yo voy y velo al que necesita en mi comunidad y voy y le ayudo. Le llevo una compra. ¿Necesitas tanto para el complete de pagar la renta? Aquí tienes un tanto. Se ayuda. Que lo votó en otra cosa, eso no es mi problema. Mi problema es ayudarlo, porque para eso me mandó Dios. Para eso me bendijo. Mi esposa y yo, ambos estamos retirados. Yo estuve en el ejército, mi esposa fue maestra por muchos años. Yo le doy la gracia y alabado sea Dios, porque los dos disfrutamos de buenas pensiones, y nosotros siempre tratamos de ayudar a todo el que necesita como mejor podamos, y si no podemos nosotros, buscamos a alguien que pueda ayudarlo para convertirnos en un buen recurso para esa persona. Pero la iglesia no sabe hacer eso. Y le voy a decir, nuestro grupo de ministerio de Vuelta a Redil, que nos reunimos, todos hacen lo mismo. Y nos llamamos. La hermana Jessie, Dios la bendiga donde quiera que esté hasta ahora, que tiene ministerio de oración dentro de nuestro ministerio, es una que nos dice, mira, hay una necesidad aquí, vamos allá, y se reúnen todos y allá van a caer todas las mujeres. Así, eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia. No, pero hay que estar en las 4 paredes, con lujo, muchas sillas caras, mucho equipo de música, muchas luces allá en los púlpitos, y esta es la presentación. Esto es para Dios. Verdaderamente para Dios. Miren, el dinero que llega a la iglesia, ni a los mismos hermanos ayudan. Conozco un caso en una iglesia por aquí, que no voy a mencionar el nombre, y es una de estas mega organizaciones financieras, que perdió un familiar. La iglesia tocó compugida. La iglesia hizo una recolecta. Los hermanos hicieron una recolecta. Se fue a la junta de esa organización. En aquel momento, cuando Dios me permitió estar allí, luego me sacó, pero qué bueno, porque estuve allí y aprendí de todo lo malo que hacen. Y por eso fue que Dios me llevó allí, para que yo aprendiera. ¿Ves? La iglesia en aquel momento, $250,000 en el banco allí chocado de la iglesia, porque ya el diezmo que le robaban se lo habían mandado a la institución grande. Ese dinero era de la iglesia a trabajar. 150 pesos le dieron para el entierro. Pudieron haber pagado el entierro completo. Era una necesidad. No. Tenemos asignado 150. Eso hacen estas megas iglesias. ¿Y para qué están añejando ese dinero? Porque para Cristo no es. Cristo es el dueño de todo, de oro y la plata. A él no le hace falta nada de eso. Eso tú lo debes tener para ayudar a los que necesitan. No. Y usted sabe, yo quisiera que usted viera esa iglesia cayéndose, no la remodelan, no hacen nada, y llenando las arcas. ¿Para qué?
Para que un día todos estos grupitos que hay en esas iglesias que han atesorado todo ese dinero, cuando ellos se vayan, venga un loco y diga, aquí de chavo y lo vote en lo que no tienen que votarlo. Porque hay un refrán en Puerto Rico que dice, usted no sabe para quién trabaja. Y eso es lo que le va a pasar. Porque el dinero lo creó el hombre. Sal y agua. Ayude al necesitado. Para eso Cristo dejó la iglesia. Ya mismo lo voy a hablar porque la misión está ahí. Lo que pasa es que se han alejado de esa misión. La iglesia se ha cubierto de un manto de legalismo, reglas absurdas que solo satisfacen a aquellos que las imponen y que por ende no las siguen tampoco. Tan como los fariseos, Cristo se lo dijo, ustedes imponen carga que ni ustedes mismos quieren tocar con un dedo. Y eso ha hecho la iglesia de hoy. La iglesia está en la misma situación, no hay nada de diferente. Han hecho del cristianismo algo difícil, una carga que la gente dice, pero ¿cómo yo puedo servirle a Cristo si yo tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, tengo que vestirme así, no puedo hacer así, no puedo escuchar música, no puedo ponerme alegre, no puedo hacer... Todo es prohibición, 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 prohibición. ¿Prohibió algo Cristo? Lo que el Señor nos ha prohibido a nosotros hacer está escrito en sus 10 mandamientos. Lo demás, tú tienes que evaluarlo si es moral o inmoral lo que vas a hacer. ¿Ok? Porque para eso te dio el Espíritu Santo, para que te den discernimiento de que cuando tú vayas a tomar una decisión, tú estés tomando la decisión correcta. Si tú quieres salir a escuchar una música con tu familia, una música, una balada de amor, ¿qué hay con eso? No se puede escuchar música. ¿Quién dijo? Si el pueblo de Israel tenían sus festividades que no tenían que ver nada con las festividades religiosas, tenían sus bodas y ellos tenían música, pandereta, tenían todo tipo de instrumentos de cuero y encima de eso también tomaban vino. ¿De qué estamos hablando? ¿Dios los castigaba por eso? No. Cuando David traía el arca de regreso, no estaban bailando y cantando y Dios iba al frente con ellos y ellos estaban ahí alabando y adorando y con alegría. Pero nosotros no podemos hacer eso hoy porque tenemos que estar... La hipocresía, yo soy una persona cristiana. ¿En serio? Dios mira tu corazón. No seas una tumba blanqueada, como dijo Cristo, que todo el mundo te ve por encima una cosa y por dentro estás podrido y eres otra. Las reglas de las denominaciones estas financieras están dañando la iglesia y por eso se han convertido en cisternas rotas que no pueden retener a nadie, porque se alejaron de la verdad de Cristo. Se alejaron de la misión que Cristo les dejó. Se allanaron a los gobiernos. ¿Por qué? Por una exención contributiva. ¿Ves? Han hecho del diezmo la fuente favorita para sacar dinero bajo engaño y extorsión. Porque cogen todos los versículos que hay en la Escritura que hablan de eso en el Antiguo Testamento para tergiversarlo y poderte sacar el dinero. Porque los malinterpretan y lo interpretan a su conveniencia. ¿Ves? Los versículos favoritos, Malaquías 3:10. Traer el diezmo a la enfolí para que haya alimento en el granero y yo te bendeciré hasta que te sobreabunde, dice la palabra. Sí, eso lo dice ahí, pero no sé en los 4 capítulos de Malaquías para ver por qué Dios dijo eso, en qué contexto lo está diciendo Dios. ¿Ves? No, pero yo voy a coger esto. Y en hermenéutica tú no puedes coger un versículo para hacer una doctrina. Todo el que ha estudiado sabe que eso es así. ¿Ves? Pero claro, los que se han autodenominado pastores y líderes de la iglesia que nunca han estudiado, eso no saben eso porque nunca han estudiado, nunca se han preparado. No, el Espíritu Santo es que te prepara, claro, pero tú tienes que ir a estudiar y prepararte para que tú tengas un mejor vocabulario, para que tú puedas expresarte mejor, para que tú tengas idea de muchas cosas, porque si tú aprendes aquí y allá, cuando tú lees un versículo, tú sabes, mira, en griego esta palabra es esto, pero quiere decir que esto es lo que significa, y vas aprendiendo. Sí, el Espíritu Santo es quien te revela todo, pero tú tienes la responsabilidad también de irte a educar, porque Pablo era letrado, ¿sabes? Y había estudiado con Gamaliel. No hay nada malo con eso. Lo que hay malo es cuando tú quieres entonces proyectar la palabra de Dios en base a lo que tú aprendiste y no espiritualmente, y ahí se dañó la cosa. Esos son otros 20 pesos. Pero usted tiene que irse a preparar. ¿Ve? Y si usted se prepara y estudia, el Espíritu le va a mostrar de que ese diezmo es un robo y un engaño y una extorsión que tiene la iglesia. No, porque si no entregas el diezmo, eso es robarle a Dios. El diezmo le pertenece a Dios. Mentira del diablo. Si traes el diezmo, Dios te bendice. Yo voy a extorsionar a Dios. Yo te doy un diezmo y tú me bendices. Porque allí dice, y te sobreabundaré de bendiciones. No, porque eso se lo estaba diciendo al pueblo de Israel, que eran los que tenían el compromiso con Dios de llevar el dinero, no el dinero, perdón, voy a corregir, el alimento al granero. ¿Ok? Vete, si usted quiere coger el diezmo, vaya y llévele una compra que componga el 10% de su sueldo al pastor, a la iglesia. No, es que eso no, eso es compra, eso es comida, eso es lo que era el diezmo, no era dinero. Como un pastor me dijo, no, pero ahora se convirtió en metálico. En serio, tú cambiaste la palabra, ahora es lo que tú digas. La palabra de Dios no cambia. Si la palabra dice que era comida, es comida. Y si tú lo vas a cobrar, cobra la comida.
No venga a cobrar dinero para tú echarte los bolsillos. No seas mentiroso. ¿Ves? Y es mentira el diablo de que el diezmo le pertenece a Dios y que usted le está robando a Dios. Primero que ahí mismo en Malaquías la expresión de Jehová fue: ¿podrá el hombre robarle a Dios? Usted no le puede robar a Dios. No está diciendo que le está robando, está diciendo que tú no puedes robar. Tú hiciste un acuerdo conmigo de llevarle a los levitas ese diezmo y no se lo estás llevando porque te alejaste. Cuando usted lea los 4 capítulos va a entender de por qué Dios está hablando, trae a colación eso. ¿Ves? Porque eso era una de tantas cosas que el pueblo estaba fallando a Dios. Porque volvieron al paganismo a hacer un sinnúmero de cosas que ahora no voy a entrar en esos detalles porque tendríamos que hacer un programa para esos 4 capítulos que son muy buenos y son muy interesantes. ¿Ve? Decir que el diezmo es para Dios es un engaño, porque bien claro nos dice la palabra que cuando Dios se sentó con Moisés y le dijo: ¿sabes qué? Van a separarme el diezmo. Las 11 tribus de Israel no tienen la misma heredad que tienen los levitas. Por tanto, los levitas trabajan para mí en el templo y ellos van a cosechar. Y del diezmo de ellos, de esa cosecha, se la van a traer a ellos para que ellos puedan comer. Ellos me la van a presentar con agradecimiento. Yo se la voy a bendecir y ellos se la van a comer. Con toda la familia y todos los que están allí. Alabado sea Dios. El diezmo era para Dios, era para los levitas. Hello. Pero no, le está robando a Dios porque el diezmo le pertenece a Dios. El diezmo no le pertenece a Dios. Dios es dueño del oro y la plata y dueño de todo. Y lean bien la palabra, dejen de estar engañando a las personas. Y ustedes, hermanos, dejen de estar dejándose engañar. Póngase a leer porque eso está allí escrito. No me cree, vaya y búsquelo en la Biblia usted mismo ahora mismo. Vaya y búsquelo para que usted vea que se lo va a decir clarito. El diezmo era una bendición para los levitas porque no tenían la misma heredad que tenían las otras 11 tribus. Ellos trabajaban exclusivamente para el templo y para Jehová. Eran los que desmantelaban el templo, lo montaban otra vez, tenían que mantener los fuegos encendidos, estaban los sacerdotes con sus tareas, no podían sembrar, no podían hacer nada. Y Dios mandó a estas 11 tribus a que le llevaran el diezmo de comida a ellos para que ellos pudieran comer porque no tenían el tiempo, no tenían lo mismo. Nunca dijo Dios: tráigame el diezmo a mí. Para los levitas. No, pero ese es el embuste grande que le meten en la iglesia. Usted está robando a Dios, porque Dios dijo: joder al hombre, joder a Dios, el diezmo le pertenece a Dios. Dios no le pertenece a Dios, Dios nunca lo pidió para él. Si usted no me quiere creer, búsquelo. Y si le choca esto que le estoy diciendo, qué bueno. Porque quiere decir que entonces ya el Espíritu está haciendo a usted crear conciencia de que usted anda mal. De que por eso es que la iglesia, una de las razones por la iglesia está estancada. Por esa mentira, porque eso es mentira. Usted está tergiversando la palabra de Dios. Y dice en Apocalipsis, Cristo mismo lo dijo, que el que le añade y le quite a ese libro, a toda la Biblia, las plagas del libro de Apocalipsis te va a caer sobre ti. ¿Ves? Porque se supone que tú no estés añadiendo las cosas ni tergiversándolas para tu gusto y para tu conveniencia. La palabra de Dios es de 2 filos, seguro que sí. Me anima, me llena de ánimo, me da esperanza, me da instrucción, pero también me acusa. Perdón, también me acusa. Y esa es la parte que nadie quiere escuchar, ¿ok? Así que si ustedes quieren hablar del tema del diezmo profundamente, vayan a nuestro canal de YouTube, búsquenlo bajo ese título, y allí yo les doy casi 2 horas explicativas de todo lo que era el diezmo, lo que no es el diezmo y cómo las iglesias han tergiversado los versículos para poder meterle la mano en el bolsillo de usted. Pablo mismo dijo: cada cual de conforme a lo que se propuso en su corazón. Dice la palabra en el libro de Filipenses: el querer hacer en el corazón del hombre lo pone Dios. Y si Dios te puso en el corazón que tú dejes el diezmo, corriendo vete y llévalo, porque fue Dios que te lo puso a través del Espíritu. Pero si Dios no te puso el diezmo y la cantidad está en tu corazón, vete y lleva esa cantidad. Porque eso es lo que está diciendo Pablo. Y voy más lejos. Pablo también más adelante dice: y cada cual de conforme a como haya sido prosperado. Así que si yo no he trabajado, ¿qué prosperidad tengo yo? ¿Cómo voy a llevar un diezmo a la iglesia? Pero ahora le voy a hablar de lo que pasó con la hermana el viernes pasado. ¿Ve? Que me llame la hermana aquí. Estuvimos hablando un rato y me dio hasta lástima, porque me dolió en el corazón. Que me diga ella: mira, yo tenía un ministerio de canto en la iglesia y me lo quitaron porque yo no estoy diezmando ya. Madre. Señor, tenga misericordia de esa gente que hicieron eso en esa junta. Pero eso es lo que deja esas iglesias, instituciones religiosas financieras. Eso es lo que deja. ¿Ven? Porque como quieren mantenerse, pues tú no puedes tener nada si no pagas. ¿Qué es esto? Los dones espirituales son de Dios, gratuitos a través del Espíritu Santo para todos aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién eres tú para vender? Están como los católicos cuando vendían las indulgencias y le sacaban el pobre dinero a las personas en aquellos años. La iglesia, como dice el versículo de hoy, dejaron la fuente de agua, que es Dios. Y el agua también representa el Espíritu Santo. El agua, que es el Espíritu Santo, en la iglesia se ha estancado. Y no porque no tenga el poder, es que nosotros mismos le hemos contristado. La culpa es de nosotros, porque el poder está ahí. Cristo dijo en Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando ese Espíritu Santo llegara. Y cuando llegó el día de Pentecostés, qué poder tan grande, como lenguas de fuego cayeron sobre los apóstoles. Y de ahí en adelante, el Espíritu Santo ha sido el vicario representante de Cristo oficial sobre la faz de la tierra, y más grande aún, en ti y en mí. No anda por ahí suelto, en ti y en mí. Una parte de la deidad de Dios, de su divinidad, está en nosotros. Para que usted sepa.
¿Por qué la iglesia entonces, si Cristo la dejó establecida, si le dio el poder del Espíritu Santo, está como está? Porque no ha habido un cambio en los líderes, en las personas que asisten a ese tipo de iglesia. Porque tienes que nacer de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo en Juan capítulo 3, que Nicodemo dijo, pero ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? No, ni entendía. Y Cristo le dijo que si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Y la iglesia que no ha nacido de nuevo está así, inerte, no se mueve. Y por eso es que no crece. Porque sus miembros no han nacido de nuevo. ¿Ok? No han nacido de nuevo. Y como les dije anteriormente, no solamente el agua simboliza el Espíritu Santo, sino que también simboliza personas, naciones, grupos de gente. Y cuando la iglesia no puede retener el agua porque se han convertido en cisternas rotas, es porque no pueden retener a nadie. Con todos los dogmas y todos los abusos que tienen con los hermanos que allí se quieren ir a congregar. Porque le voy a decir una cosa, ellos van allí porque es Dios quien los trae, no es usted. Usted va y siembra, pero el que hace germinar las semillas es el Espíritu Santo y Él es el que los trae, no tú ni yo. Pero si los trajo Dios, ¿por qué tú estás dañando a aquellos que Dios trajo? ¿Por qué estás dañando a aquellos que Dios estableció? ¿Por qué lo haces? ¿Qué gana? ¿De qué te vale si granjearas el mundo y se te perdiera tu alma? Dice la palabra, lo dijo mismo Cristo. ¿De qué te vale? Todas esas arcas de dinero para aquí en el mundo. No, este es el pastor fulano de tal. Sí, porque ahora usted busca las redes sociales, la mar de pastores, la mar de levitas, la mar de evangelistas, de pastoras, de profetas que han nacido. Algunos ni el llamado tienen, no tienen foro, nadie, no tienen ningún tipo de posición en una iglesia, pero como tiene un microfonito, tiene una computadora, ya se puso el nombre y ya está hablando de babosería por las redes sociales, que a veces yo los escucho y lo que hagan un montón de incoherencias y disparates, que el enemigo los usa para eso, para estar confundiendo a los demás. Eso ha hecho la iglesia, ¿por qué? Porque no educa a la iglesia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento de Dios. Y cuando tú conoces a Dios, por lo menos su carácter y lo que Él espera de ti, a través de su escritura. Pero como la iglesia ha dejado de educar uno al otro, ¿ves? Lo que hace es que lo que le da la gana, lo que aquel dijo en el púlpito se lo dan por cierto en vez de sentarse. Mire, cuando yo me sentaba en esa iglesia denominacional, yo de antemano digo que yo, desde que tengo uso de razón, nací en el Evangelio, yo nací en la iglesia pentecostal. Luego, más adelante, cuando el Señor me mostró lo que no está correcto, yo salí huyendo. Terminé en otra, peor. Pero ¿sabes qué? Dios permitió eso. Ahora me tiene aquí al frente de un ministerio donde Él es el que está corriendo las cosas, como yo quería que se hiciera en la iglesia. No como el hombre decía. Pero en esta otra institución denominacional, que yo me sentaba con mi esposa, cada vez que venía alguien a predicar, yo cogí y empezaba a anotar. Y era preciso ver la mar de disparates que hablaban allá al frente, que no concordaban con lo que dice la Biblia y tergiversaban lo que estaba diciendo la Biblia, pero nadie le cuestiona. Nadie le cuestiona. Y había ocasiones que yo me paraba y me iba, no, eso es lo que está hablando es disparate, yo no perder mi tiempo, voy para casa a orar y me voy a leer la Biblia. Porque es que eso es lo que sucede. Usted retiene lo bueno, lo malo lo echa afuera, pero si todo es malo, no hay nada que escuchar, váyase. Váyase, no pierda su tiempo. ¿Ok? No pierda su tiempo. La iglesia, los dogmas, las tradiciones, las costumbres, las falsas exigencias y la extorsión es la que tiene el pueblo de Dios ahogado. Tiene el cristianismo hecho algo difícil y por eso es que la iglesia se ha estancado y no crece. No han podido retener ni a sus propios miembros dentro de la congregación porque cuando le ponen tantas cargas y tantas exigencias, estos mismos se van. No, yo no vuelvo para allá. Y después cuando se van de esa iglesia y quieren buscar otro lado donde el Señor los ha movido, no, se está como los picaflor de iglesia en iglesia. Llámate a aquel pastor que de aquí se fue. No le voy a hablar de los que a veces en las iglesias los ponen en disciplina y salen corriendo por otro lado porque nadie los conozca. Eso pasa, claro que sí. En el mundo del hombre pecador puede ocurrir cualquier cosa negativa. Pero los que se van porque encontraron algo mal allí, los critican. Pero en vez de decir, pero ¿por qué está mermando la membresía? ¿Qué está pasando aquí? No digas por qué está mermando el dinero. Porque muchos también se agarran de eso, por los números. No, porque se están viendo los hermanos. ¿Qué pasó? Estás viendo la iglesia vacía ahora porque nunca te diste la tarea de conocer personalmente a tus hermanos, de irlos a visitar, de ver qué necesidades tenían, ¿ves? Y te alejaste de la verdadera misión para estar dejándote llevar por lo que el concilio te dijo que tenías que hacer. Ese es el problema. La iglesia ha dañado el testimonio de Cristo ante el mundo. Usted dirá, no, el de Cristo no, porque Cristo es Cristo, el testimonio que se daña es de nosotros. No, el testimonio de nosotros siempre está dañado porque nosotros somos pecadores de nacimiento. ¿Ves? Pero la palabra dice que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Y si el mundo, la sociedad, no está viendo una nueva criatura en ti, la persona se va a preguntar, ¿y para eso vas a la iglesia? Entonces, ¿a quién están señalando? Así no que el Espíritu Santo cambiaba. ¿Te están fijando? Quítese eso por la cabeza. No, estamos dando un buen testimonio. Más testimonio siempre lo vamos a dar porque nosotros vamos a fallar. Pero Dios no falla. Y la palabra de Dios es certera y es verdad. Y dice que si tú te entregas a Cristo en espíritu y en verdad,
Él va a cambiarte y te va a hacer una criatura nueva. ¿Dónde está? La gente no la ve, porque está viendo lo mismo. Una iglesia estancada, una iglesia que exige, una iglesia que no va a ayudar al desvalido, una iglesia que está debajo de las faldetas de 4 paredes y que se han convertido en clubes sociales donde hacen festividades para ellos nada más, y si llega alguien nuevo a la iglesia, lo marginan porque no comulga como ellos y no pertenece al convite, y esa persona termina sintiéndose mal y se va. Y después dice, él nunca estuvo aquí. No, ese picaflor entró y se fue. No va a ser salvo. ¡Buah! Dios te libre. La iglesia no crece, porque ahora viene otro asunto importante, porque ha permitido que Satanás la manipule. Alabado sea Dios, la manipula Satanás. ¡Qué descaro! Te dirá, ¿pero de qué tú estás hablando? Sí, porque la iglesia ha traído las cosas del mundo secular dentro de ella. ¿Ve? Y Satanás los ha entretenido con esa mentira. No, así podemos llegar más a las personas. Así los jóvenes, si cambiamos esto, van a llegar a la iglesia. Cuando ellos nos vean a nosotros, van a cambiar y se van a enderezar. Mentira del diablo. El pueblo de Israel, Dios le prohibía que estuviera alrededor de los paganos. Ellos se pegaban a ellos pensando en que van a seguir el ejemplo de nosotros, y terminaban ellos siguiendo el ejemplo de los paganos y terminaban alejándose de Dios. Y por ende Dios terminaba dejándolos que cayeran en desgracia. ¿Ve? ¿Por qué yo tengo que cambiar el evangelio? ¿Acaso Pablo, los apóstoles cambiaron el evangelio para que se ajustara al mundo, para que vinieran a Cristo? Pablo decía, mira, si yo me tengo que rapar la cabeza, me la voy a rapar para ir a llevar el mensaje. Pero Pablo no se está ajustando a él para que la palabra que él iba a llevar se ajustara a ellos. No, ellos se tenían que ajustar a la palabra que ese que estaba pelado de la cabeza le llevaba. Porque nosotros como pecadores nos ajustamos a Dios, no Dios a nosotros. Así que yo no tengo que cambiar lo que Dios estableció para ir a complacer al mundo, para que los jóvenes vengan aquí. Porque muchos de estos jóvenes van a la iglesia detrás de las nenas y viceversa. Vamos a poner un ritmo de reggaetón. ¿Por qué trae esos ritmos mundanos, seculares a la iglesia? Yo no estoy hablando de que no traigas una balada, una adoración preciosa para Dios, pero esos ritmos los creó Satanás. De hecho, yo les voy a traer un programa de los orígenes de ese reggaetón para que usted vea que eso es dirigido al demonio. ¿Ve? Y eso no es mentira, eso está documentado porque eso viene de Jamaica. ¿Ve? Pero no, eso hay que traerlo porque hay que traer los jóvenes. Y con el ritmito, en vez de estar alabando y adorando a Dios, terminan a moverse en la carne, como digo yo, en la chuleta. Uy, mira el ritmito. Y eso hace la iglesia. No, es para traerlo. Eso es una mentira que Satanás le ha hecho, los está manipulando. Perdóneme. Y la iglesia termina haciendo las cosas del mundo secular y las trae dentro de la iglesia. Las trae dentro de la iglesia. Vamos a hablar de las danzas. ¿Usted quiere un ejemplo? Vamos a hablar de las danzas. No tengo nada en contra de las danzas, pero la Biblia no me habla a mí de ningún ministerio de danza. El hecho de que David haya danzado por las razones que fueron, el hecho de que Ana la profetisa danzó después que pasaron el Mar Rojo porque Dios los había liberado del pueblo de Egipto, no significa que tenemos que tener un ministerio de danza. El que lo quiera tener, gloria a Dios, pero téngalo por las razones correctas. ¿Ves? Porque esos ministerios de danza, las iglesias se han convertido en espectáculos. Yo quisiera que ustedes vieran que la mayoría son mujeres, niñas, cómo se visten, con esos trajes, esas ropas extravagantes, con banderines, brincando y saltando, ¿ves? Y les traen el ritmo del mundo, de la música secular para hacer eso. Y aman a Dios y adoran a Dios y visten extravagantemente. ¿Qué es eso? Y cuando usted mira para la parte de atrás del púlpito lleno de luces que parecen discotecas públicas, y apagan la luz tenue y humito, y ustedes tienen un show, tienen una pantomima dentro de la iglesia. Eso es ser manipulado por Satanás. Por eso la iglesia está estancada y no crece, porque están a la merced del enemigo, con el dinero, con la exención contributiva, con las basuras y las tonterías del mundo secular dentro de la iglesia, con los dogmas y las cosas pesadas que les imponen a los hermanos. Eso ha pasado con la iglesia, por eso es que no crece, y al estar en ese ambiente espiritualmente está muerta. Está muerta. Ya no se atreven a llamar al pecado por su nombre. Tienen miedo. No se puede decir homosexual. La Biblia lo dice. El hombre que se echa con hombre, varón que se echa con varón, en algunas traducciones. Pablo lo habla completamente en el capítulo 1 de Romanos, después del versículo 20. Léalo hasta el final para que usted vea lo que dice Pablo ahí. Y Dios los tira una mente reprobada cuando siguen insistiendo y no hacen caso. ¿Ves? Pero ¿cómo van a salir de ese estancamiento si tú no te atreves a ir a hablar con él? Y no es que vaya y lo acuse, te vas a pelear, vas para el infierno, como hacen especialmente la iglesia pentecostal de donde venía yo, y puedo hablarlo porque yo vengo de ahí. ¿Ok? Yo vengo de la iglesia pentecostal. Pero cuando yo los escucho a los hermanos pentecostales decir, se va a perder, va para el lago de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, arrepiéntete. Tú no traes a nadie así con miedo. Tú lo traes con amor. Gánate su confianza como hacía Cristo. Mira a ver cuáles son sus necesidades. Escúchalo a ver por qué él está así. ¿Qué es lo que lo tiene atado? Comienza a orar por él. Comienza a llevarlo a través del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo que vaya cambiando ese corazón para que venga Cristo, pero no lo esté acusando. Porque Cristo a nosotros no nos mandó a nosotros juzgar a nadie. Y por ahí un montón que sacan fuera de contexto que traje un programa sobre eso. No, Cristo dijo que juzgáramos todos pero con justo juicio. Cristo no estaba hablando de eso.
Eran nuestras acciones las que teníamos que juzgar, no a los demás. Pero como no pueden leer las cosas en el contexto porque no les conviene, les conviene, eso es lo que dijo Cristo, ahí. Dañaron la hermenéutica, eso es lo que él dijo y eso es lo que es. Podemos juzgar porque Cristo lo dijo. No, Cristo no dijo eso porque entonces se contradice la palabra, porque más adelante la misma Biblia dice que con la misma vara que tú juzgues serás juzgado. Adiós, pero ven acá, pero si Cristo me mandó a mí juzgar. Eso dices tú. Cristo no mandó a nadie a juzgar. No te estés diversando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se contradice. Ok, la iglesia con sus vestimentas locas, porque hay mujeres que se ponen esa ropa tan ceñida al cuerpo que lo que hacen es provocar a los hermanos. Y miren, es la naturaleza de la mujer el que sea vanidosa. Es su naturaleza, así es. El pecado cuando entró en Eva, eso fue lo que le trajo. ¿Ves? Y mismo Dios le dijo a Adán, y ella te va a seducir a ti. Entonces la mujer, cuando se viste en la iglesia, que vale cuando se viste en medio de la iglesia, vamos a hacer la corrección porque las cuatro paredes no son la iglesia, somos tú y yo, lo he dicho montones de veces. Pero cuando llegan a ese lugar donde se reúne la iglesia, van con esos vestidos ceñidos, esos pantalones que yo no entiendo ni cómo se meten en ellos, y los hermanos piensan a mirar. No, yo no me la pongo para que me mire. Claro que sí que lo estás haciendo para que te mire. No seas mentirosa, porque eres vanidosa por el pecado. Y entonces ahí se perdió ella porque lo provocó el pecado y se perdió él por estar mirándola. Pero están los líderes que no están pendientes de eso. Yo no estoy diciendo que la mujer no se ponga su maquillaje y se vea bonita y se vista bien porque eso es natural en ella. Alabado sea Dios, seguro que sí. Seguro que sí, pero no diga, me tengo que poner los mejores ajuares para Dios porque le voy a servir a Dios, a un Dios vivo, a un rey, al dueño del oro de la plata, y después te pone un pantalón que no cabes en él. Y déjeme decirle, los varones también hacen lo mismo. Sí, se ponen camisitas apretaditas para enseñar los cuerpitos y unos pantalones apegados que se creen que a las mujeres les gusta ver esa porquería al frente. Eso hacen dentro de la iglesia. La iglesia está por la libre. La iglesia le perdió el respeto y el temor a Jehová. Por eso es que están como están. Miren a los niños. A los niños en la iglesia, en vez de tener unos jóvenes o unos adultos que los instruya en las historias bíblicas al nivel que ellos puedan entender, no. ¿Cómo lo tranquilizamos? Métele el celular y métele la tableta para que no llore y no brinque y no moleste. Y allá está el nene viendo YouTube y a veces pone volumen alto interrumpiendo lo que se está hablando desde el púlpito. ¿Ves? Y el niño, tú no sabes ni lo que está viendo, no lo supervisa, lo deja. Y cuando el niño te sale con 4 disparates, ¿qué pasó ahí? Porque lo vio allí, tú no estás supervisando. Mire por dónde va la iglesia. Todas estas cosas que yo estoy hablando pasan en la iglesia de hoy. Y nadie quiere hablar de esto, nadie lo señala, nadie quiere señalar los errores de la iglesia. No, porque la iglesia es intocable. No, Señor, si Satanás está haciendo con ella lo que le da la gana, ¿de qué tú me estás hablando? Si la iglesia se compone de pecadores como tú y como yo. Y si yo no me cuido, puedo caer también. Por eso es que hay que mantenerse todo el tiempo con el canal de comunicación abierto con Dios, que es la oración. Por eso es que tienes que mantenerte alerta a través del Espíritu Santo en la palabra de Dios, para que sigan dándote el discernimiento y mostrándote lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo, para que tú no caigas. Pero cuando la iglesia está ciega, espiritualmente muerta, tiene el espíritu contristado, la iglesia camina por la libre y Satanás la gobierna, que es lo que está pasando hoy. El que me está escuchando, a muchos no les va a gustar esto, pero es la realidad, hermano. Evalúate. Si verdaderamente tú amas a Cristo, si verdaderamente tú viniste a los pies de Cristo, yo te pido encarecidamente que te evalúes, que mires cómo está tu congregación, que le pidas dirección a Dios, que le pidas perdón por encima de todo y que permita que el Espíritu Santo vuelva a tomar las riendas de esa iglesia, que el Espíritu Santo rompa esos grupitos sociales que hay entre las iglesias que no permiten que las iglesias se muevan y estén estancadas. Que tú comiences a emplear los recaudos de la iglesia en el verdadero necesitado y en las necesidades de la iglesia también, no que te lo tire tú, no que no cobres, porque tienes derecho a vivir de eso, porque Dios lo dijo que el obrero es digno de su salario, pero que es un salario justo y que no todo sea para ti, también piensa en los demás, ¿ok? Porque así está la iglesia. Miren a dónde llega la iglesia, que van a un cine y pueden estar 2, 3 horas viendo una película y nadie se mueve ni a ir al baño. Pero cuando están en la iglesia está todo el mundo metido en el baño, se van para los estacionamientos a bembetear, ahora le han puesto las cafeteritas que para sacar dinero para los ministerios, allí se quedan tomando café, refrescos, jugo y comiendo cositas y se quedan allí bembeteando y no hacen nada. ¿Ves? Eso es lo que han hecho dentro de la iglesia. Las cosas seculares del mundo las han traído. Y estos que se van para los baños y que se quedan afuera hablando, ¿cuándo vienen a regresar? Cuando escuchan al predicador que dice, vamos a hacer un llamado para que van a ir cerrando, y entonces salen corriendo. Mire, estuvimos en el púlpito, estuviste afuera hablando, ¿de qué estás hablando? Entonces hay algunas que hasta le ponen bocina, por si acaso están afuera, pero para que sigan escuchando. ¿Qué está escuchando si está metiendo acá y está hablando de lo que no le interesa? Lo que le interesa a él, no está escuchando lo que le interesa, debe de interesarle, que es la predicación. Yo fui de invitado a una iglesia evangélica en Puerto Rico, especialmente en el pueblo de Arecibo. Los que son puertorriqueños saben dónde es. Yo soy natural de ahí. No voy a mencionar el nombre de la iglesia. Mi hija me invitó porque iban a hacerle la presentación de su niño. Acuérdense que nosotros presentamos a los niños ante Dios, nos los bautizamos como hace la iglesia católica. Pues es un disparate. El bautismo no es por chojito, es por inmersión. Y es cuando tú conoces por qué te estás bautizando. Pero eso es otro tema para otro día. Pero yo fui allí. Y fui allí para acompañar a mi hija. Y, y presentaron al niño. Varios niños presentaron ese día.
Precioso. Me quedé allí y me dijo, quédate para que esté con el servicio. Sí, me voy a quedar porque yo conocía personalmente a los dos pastores que estaban allí. Y uno de los pastores, no voy a mencionar su nombre porque entonces van a saber de quién estoy hablando y no quiero mencionar nombres de iglesias ninguna, porque tampoco las voy a patrocinar, ni voy a hablar más de ella. Simplemente voy a señalar el que él trajo, el Espíritu trajo una palabra que hace años, mi nieto ya tiene 9 años, y todavía yo me acuerdo de ella, de cada palabra que Dios trajo a través de ese pastor. Un mensaje del Espíritu Santo poderoso de verdad. Poderoso. Una iglesia que cuando yo la visitaba habían 30 o 40, ya tienen 500 miembros. ¿Ok? Llena. Y mucha gente afuera en la cafeterita atrás comprando, embeteando, tomando café, bla, 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 bla. Cuando se terminó esa tremenda palabra que Dios le trajo a su pueblo, el pastor desde el púlpito hizo un llamado. Todos los que estén buscando oración, que tengan necesidad, y ponen la música esa zángana que le ponen de dormir y de llorar para que todo el mundo se sienta culpable y vaya allá arriba a pedir oración. Yo no sé por qué hacen eso, porque eso que interviene a ti es el Espíritu. ¿Ves? Pero si lo quieres hacer, pues no te lo voy a criticar, pero está incorrecto. No vas a hacer nada. ¿Ves? Pero cuando él pasó todo ese montón de gente, y había mucha gente de visita, ¿ves? Y yo me quedé acá y era preciso ver cuando el pastor dijo, yo quiero que los líderes de la iglesia se acerquen para que me ayuden a orar por todo este montón de personas que hay aquí. Empezaron a entrar por la puerta. ¿Dónde estaban los líderes? Hablando afuera, fuera del área de la iglesia, donde tenían que haber estado como líderes y escuchando el mensaje tremendo que trajo el pastor ese día. Afuera, esto es lo que pasa en las iglesias. Se van afuera a hablar y a tocar temas que no tienen nada que ver con el servicio de ese día y se dañan. Y por eso la iglesia está como está. No han sabido ni educar la iglesia, porque mire, en vez de pararte en un púlpito a estar señalando el pecado y criticando tú como pecador a otro pecador, que eso yo lo encuentro ilógico, ¿ves? Siéntase, abran la escritura y hagan un estudio de la Biblia congregacional. ¿Tú quieres hablar del homosexualismo? Vamos a hacer un estudio congregacional del homosexualismo. Vamos a buscar la palabra de Dios. ¿Tú quieres hablar de la fe? Vamos a hacer un estudio congregacional sobre la fe. ¿Tú quieres hablar del Espíritu Santo? Vamos a hacer un estudio congregacional del Espíritu Santo. Y hagan eso con la palabra abierta para que Dios con su palabra le llegue a los corazones de ellos y quede ahí sembrada, porque dice la palabra que la palabra de Dios no le retorna vacía, sino con el propósito con el que Él la envía. Y si tú te sentaste a estudiar y el propósito de Dios es que tú madures espiritualmente, crezcas espiritualmente, Dios te va a enviar la palabra y así va a ser si tú solo permites al Espíritu Santo que lo haga. Y ahí aprenden todo, porque en el grupo del Ministerio de Vuelta a Redil, cuando nos intentamos toditos a estudiar, cada cual trae lo que el Espíritu le da y lo compartimos. Yo aprendo de aquel y aquel aprende de mí, y aquellos aprenden unos de otros, y eso es lo que hacemos. Y cuando la iglesia es educada, es una iglesia preparada para enfrentar las cosas del mundo que están afuera. Pero cuando una iglesia lo que está escuchando a uno que se trepa allí arriba, uno que se llama pastor o uno que se hace llamar evangelista, hablando y criticando y tirando y dice aleluya y le dicen amén a todo, y el diablo te va a llevar y amén, porque no están ni pendientes. Y déjenme decirles que el amén es una palabra mal utilizada. Váyase a la Biblia, en el capítulo 3, cuando se está hablando de las 7 iglesias, cuando termina la frasecita, y así dice el amén. ¿Quién es el amén? Cristo Jesús. Dejen de estar usando el nombre de Cristo en vano. Amén para todo. Amén es una persona, la persona de Cristo, no es un concepto. Pero les hace falta poderse estudiar para que puedan ver esas cosas por lo que son y como deben de ser. El temor a Jehová se ha perdido. Y cuando van a la iglesia lo que quieren es hablar lo que quieren hablar. Quieren escuchar que Cristo es amor, que Cristo me va a bendecir, me va a dar el carro, me va a dar la casa, me va a dar el empleo, Él me ama, Él murió por mí, Él me perdonó, hay una gracia, hay una misericordia, pero se olvidan de que Dios es fuego consumidor. Todas esas cosas son ciertas y son bonitas y son promesas que hay para nosotros, pero se olvidan que esas promesas tienen condiciones y usted tiene que obedecer y respetar a Dios. Y si usted no lo hace, ¿cómo usted quiere que esas promesas se den en su vida? Mire lo que nos dice a nosotros el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 28 al 29. Hebreos, capítulo 12, versículos 28 al 29, la Nueva Versión Internacional. Dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Alabado sea Dios. Temor y reverencia, dice ahí. Cosa que se ha perdido entre la iglesia. Ya no le tienen temor. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero eso se ha perdido. Entonces no hay sabiduría porque le pediste el temor a Jehová. No hay reverencia porque no respetas a Dios. Y cuando no respetas a Dios, tampoco respetas al Espíritu Santo, que es el representante de Dios en ti. Y lo contrista. Y el Espíritu Santo no puede hacer nada. Y por eso es que te dice que es como consumidor. ¿Ves? Porque Dios, cuando quiere pasar juicio, lo hace.
Y mucho más cuando hay una iglesia que está dormida. Y como dice en una de las iglesias de Apocalipsis, si estás tibio te va a vomitar. Palabra fuerte. Otras traducciones no usan la palabra vomitar, pero eso es lo que dice. Próximo. Para los que les gusta estar diciendo Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado en él, disparate grande. Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11 dice lo siguiente: y Dios está airado contra el impío todos los días. Así que ¿cómo va a amar al que está en pecado si está airado con él? Pero son cosas que no se hablan y no se quieren enseñar, porque lo que queremos enseñar es que Cristo es amor. Cristo es amor, es misericordia, es gracia, pero es fuego consumidor. Y si tú no te atienes a las exigencias de Dios para poder ser salvo, no vas a ser salvo. Oh, ama al pecador. Mire, ¿usted sabe quién dijo esa palabra? Mahatma Gandhi. Eso no está ni en la Biblia. Y por esa palabra de Mahatma Gandhi, todos los cristianos se la han pegado. No, Cristo ama al pecador, lo que no ama es el pecado que está en él. Dios no puede estar frente al pecado, ahí te lo está diciendo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Mientras el impío, que es el que está en pecado constante, que está pecando todos los días adrede y no le importa nada, está en ese pecado, Dios no lo mira. Por eso es que hace oído sordo a las oraciones de ellos cuando tienen necesidades. ¿Y sabes qué? Los impíos se benefician de las cosas por nosotros, por los creyentes, porque la misericordia hacia nosotros es que Dios nos bendice, es que ellos se benefician. El sol sale tanto para el bueno como para el malo. Salió, ¿por qué? Porque Dios le dio un día más de esperanza al que le sigue a Dios. Ve, un día más. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y si tú te levantaste hoy y me estás escuchando y viste a tu familia, es porque hay esperanza para ti, para todos aquellos que están a tu alrededor, para que tú vayas y le ministres y le lleves las buenas nuevas de Cristo. Ve, y ese día que tú te levantaste, aquel malo, el impío que sigue pecando, se levantó porque Dios quiso, vio la luz del día, pero no fue para él. ¿Ve? Se le está dando la oportunidad a él para que venga a los pies de Cristo. Para eso nada más. ¿Ve? Entonces, míralo como lo dice ahí. Y Dios está enojado con el impío todos los días. Dejen de estar diciendo que Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado en él, porque eso no es correcto. La iglesia ya no enseña nada que tenga que ver con el arrepentimiento para el don de pecado. Ahora es todo Cristo, Cristo, Cristo. Alabado sea Dios por Cristo, porque Él es dueño y Señor de todo. ¿Ve? Seguro que sí. Pero dejemos de estar hablando de las cosas bonitas, porque entonces la gente viene por lo que le interesa, porque me va a dar lo que me va a dar Dios. Tienen a Dios de dealer de cajos, tienen a Dios de recursos humanos, tienen a Dios de realtor de casa, tienen a Dios de todo. De contable, de todo. Menos de como lo tienen que tener, como el Rey Supremo, todopoderoso y creador de todas las cosas, a quien se le debe respeto, que no lo hacen. ¿Por qué? Porque ya no hay temor. ¿Ves? La iglesia, ahora como está, tiene que cambiar, porque el cuerpo de Cristo tiene que caminar en santidad. Cristo mismo lo dijo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 nos dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Alabado sea Dios. No vas a llegar a la santidad en el pecado que tú andas, pero caminas hacia ella. Tú aprendes de las enseñanzas de Cristo. Y Cristo dijo que el que persevera hasta el fin, ese ha de ser salvo. Tú perseveras en las enseñanzas de Cristo. Tú te caes, tú te levantas, tú sigues caminando. Y al fin y al cabo es la misericordia de Dios la que te va a salvar a ti y a mí. La santidad va a llegar cuando Él venga en gloria y en las nubes y te lleve con Él y te reúnas con Él y te dé una mente y un cuerpo nuevo, completamente sano, limpio y fuera de pecado. Ahora eres completamente santo. Pero en entretanto, cuando Cristo dice que tú tienes que ser santo, y santo es ser separado también, ¿ves? Como Dios te escogió, ya mismo vamos a hablar de eso, te separó para Él, ahora tú tienes que tratar de llegar a esa santidad caminando hacia ella todos los días bajo las enseñanzas de Cristo. No es que sea como Cristo, como dije en un programa pasado, porque queriendo ser como Cristo no vamos a poder, porque Cristo está ahí como un ejemplo, pero Cristo es Dios y tú y yo como pecadores nunca vamos a ser como Él, pero sí podemos aprender de sus enseñanzas y comenzar a caminar como Él desea que nosotros caminemos, y podemos estar proyectándole al mundo una persona nueva, una criatura hecha nueva, ¿ves? Bajo las enseñanzas de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué nos dice a nosotros Hebreos capítulo 12, versículo 14? Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren para allá lo que dice ahí en Hebreos. ¿Cómo la iglesia puede caminar en perseverancia hacia esa santidad para poder ver el reino de los cielos, ver a Dios, si está estancada, si está sumida en el pecado, si el gobierno hace con ella lo que le da la gana, si Satanás la manipula? ¿Por qué? Porque usted tiene que dejar sus comodidades. Cristo nunca dijo que iba a ser fácil. Él lo dijo, que el camino para la perdición era ancho y era estrecho para la salvación. Hay que pasar, hay que sufrir. Seguro que sí, Cristo sufrió. Nuestra salvación costó.
un precio muy alto. Y si Cristo sufrió, ¿por qué nosotros no podemos sufrir? Tenemos que hacerlo. También lo dice en 1 Pedro capítulo 1. Después otro programa vamos a hablar sobre eso. ¿Ve? Pero usted tiene que entender que la salvación costó y hay unas condiciones que tenemos que seguir. Y usted quiere vivir por la libre, sin problema alguno. Y eso no puede ser. Si no hay santidad, usted no va a poder ver a Dios. Lo dice ahí la palabra, lo dice en el libro de Hebreos. ¿Okay? La iglesia está separada para Dios, es única y exclusivamente para Dios. Los miembros, como le dije, son elegidos exclusivamente por Dios. No porque tú quieras venir a Cristo vas a venir. Eso no funciona así. Porque el que hace eso viene por alguna razón y cuando se va. Pero cuando es traído por el Espíritu Santo, porque Dios lo eligió, se mantiene. Mire lo que nos dice el mismo Cristo en Juan 15, versículo 16. Nos dice Cristo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Alabado sea Dios. Eso es un tremendo privilegio. ¿Para qué nos eligió? ¿Para que nos sentáramos en unas bancas a gritar aleluya y no salir a ayudar al prójimo ni evangelizar? No. Él no te eligió para eso, porque si continuamos leyendo el mismo Juan 15, 16, en el mismo versículo, mire lo que Cristo continúa diciendo. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Alabado sea Dios. ¿Cómo vas a dar frutos verdaderos? Encejado allí en 4 paredes, creando clubes sociales, dejándote llevar por lo que el gobierno te diga. Dejándote manipular por Satanás con las danzas y las tonterías que llevan dentro de la iglesia, creando discotecas dentro de los púlpitos, escuchando a esos lobos vestidos de oveja que te dicen lo que tú quieres escuchar y te hablan de la prosperidad y a ese es el que tú sigues. Pero cuando viene un enviado de Dios y te habla palabra dura, sale el mundo corriendo. ¿Te quieres saber algo? Váyase al libro de Juan y le hace el capítulo 6 completo. Capítulo 6 de Juan. Para que usted vea que en un momento dado Cristo le habló unas palabras que los mismos apóstoles dijeron, palabra dura, Señor, ¿quién va a poder? Y Cristo le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Porque todo el mundo se estaba yendo. ¿Se quieren ir ustedes también? Porque nadie la quiere escuchar. Nadie quiere escuchar la palabra dura. Y se han olvidado de la misión. Una de las misiones. Mateo 28, versículo 19 al 20, que se lo sabe mucha gente de memoria. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo sella Él mismo, amén. Lo sella Cristo mismo esas palabras. Eso es un mandato. Salió de la boca del Creador. Vayan. Primero te dice, venid. Ahora te dice, id. Venid a mí. Ahora ve. ¿Y por qué le falla? No, porque eso no está en los 10 mandamientos. Eso es un mandamiento de parte de la boca de nuestro Creador. Lo dijo, vayan y hagan discípulos a la nación y enseñen todo lo que yo les enseñé a ustedes para que las sepan llevar y las guarden. Y las hagan. Y me los van a bautizar. Hace eso la iglesia. Hacen campaña y ni se bautizan personas. No buscan llevar el evangelio de Cristo a los lugares necesitados. No van a una cárcel, no van a un hospital, no van a un hogar de ancianos, no visitan a los hermanos que han dejado de ir a la iglesia, no visitan a aquellos hermanos que están en cama y que están enfermos y que no pueden moverse. Ellos no hacen nada. Adiós, mira, hace tiempo que no te veía. Quiere decir que no te diste cuenta que ni estaba en la iglesia. Y si te diste cuenta, ¿por qué no lo fuiste a visitar? A ver qué le pasó. Ese es el problema que tiene la iglesia, hermano. Ahora, este mandato de Cristo, ¿les parece que es ir y quédense sentados en las 4 bancas, en la faldeta de las 4 paredes y ya están servidos? Dímelo. Esto no es lo que enseña la palabra de Cristo. El mundo secular es el quien te enseña esa tontería de que te quedes allí, porque allí es donde tú estás seguro. Seguro. ¿Y cómo andaba Cristo? Con lo peor. Mire lo que decían los fariseos. Mi María, este se come con los publicanos. Cristo dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Y el que no está enfermo no tiene necesidad de médico. Y nosotros estamos todavía todos enfermos con el pecado. ¿Ves? Hoy día, cuando van a la iglesia, lo que tienen es comezón de oír lo que quieren escuchar. Pablo lo había dicho. Pablo nos dijo a nosotros que eso iba a pasar de antemano. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Pablo nos dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, no quieren escuchar la verdad, sino que llevados por sus propios deseos, lo que quieren oír, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Cristo te ama, Cristo te va a bendecir, Cristo murió por ti, Cristo no te va a castigar, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y esas son las tonterías que tú quieres escuchar. Y no son tonterías porque es una realidad. Ese es Cristo. Pero no te hablan de las exigencias, de las condiciones que hay para seguir a Cristo. Y cómo es fuego consumidor Dios cuando se aira y tú no estás haciendo lo que tienes que estar haciendo. Y después te preguntas, ¿y por qué perdí mi empleo? ¿Y por qué me pasa esto? Y no te haces la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo? Que Dios ha quitado su mirada de mí y por eso me está pasando todas estas cosas. Eso no te lo pregunta. Bueno, eso no te conviene. ¿Ves? Y por muchas razones es que la iglesia no crece.
no hay un mover del Espíritu Santo. Y sin su avivamiento, la iglesia queda totalmente estancada. Jeremías capítulo 3 y el versículo 3 nos dice lo siguiente: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Palabras de Jehová. ¿Están viendo eso? Cuando la iglesia se estanca, no hay avivamiento, no hay movimiento, aguas inertes. ¿Ve? Y con una cisterna rota, la gente se está yendo por el chorro, por ahí para abajo. Y no se están quedando. Por eso es que la iglesia no crece hoy día, hermano. No crece. Porque la iglesia está por la libre haciendo lo que le da la gana. Se alejaron de la verdadera misión que Cristo les dejó para allanarse a las cosas de ellos. Y como las cosas del hombre todas se dañan, porque son invariables. El hombre hoy dice una cosa, mañana dice otra. Cristo no, Cristo es el mismo hoy, mañana y siempre y por la eternidad. Y así es su palabra. Y si tú te mantienes su palabra, no va a haber cambio. Pero el hombre sí. Por eso es que el hombre te dice, no, yo tengo que ajustar la música a la del mundo para que vengan los jóvenes, para que se dejen llevar por nosotros. No. Cristo dijo, el homosexualismo es malo y se acabó y tú no lo puedes cambiar. No. Tenemos que buscarle la vuelta para que no se sientan mal, porque uno no sabe, porque no. Usted tiene que llamar el pecado por su nombre. No tiene que abusar y decirle que se va a perder en el infierno ni cosa que se parezca, pero usted tiene que entender de que eso está mal. Y usted tiene que con amor ganarse la confianza de esa persona para que usted le pueda comenzar a escuchar primero cuáles son las razones por las cuales él está ahí, para que usted pueda llevar entonces la palabra de Cristo y el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Porque no es usted que la hace, es el Espíritu Santo, no eres tú. ¿Okay? Así que cuando el Espíritu Santo es detenido y contrictado, la iglesia no se mueve. No se mueve. Y la iglesia no tiene razón de ser, por eso es que no crece. Por eso es que no crece. Y he dicho en muchas ocasiones que la iglesia ya no es relevante en la sociedad, y es por eso mismo. En un programa anterior yo dije esto y muchos pastores me escribieron, pastores, que no los hay, lo que son obispos, pero pastores, me llamaron a criticarme. Muchachos, ¿cómo tú dices eso a la iglesia? No, la iglesia es irrelevante. Porque cuando la sociedad no ve la iglesia como una alternativa para sus problemas espirituales y aún para sus problemas seculares, materiales, que tienen necesidades, no ve a la iglesia es porque no creen en ella ni confían en ella. ¿Y quién tiene la culpa? Tú y yo. Los líderes por encima de todo, pero tú y yo. ¿Por qué? Porque no estamos representando a Cristo correctamente y estamos haciendo ver su testimonio por el piso de que Él no puede cambiar a nadie. ¿Ves? Porque me ajusté a las cosas del mundo, me ajusté a la exención contributiva y vivo feliz, vivo cómodo y no me importa lo demás. Pues eso no funciona así, hermano. Eso no funciona así. ¿Cuál es la misión central de la iglesia? Ya Cristo lo dijo, que esperamos a ser discípulos. Tenemos que llevar las buenas nuevas de Cristo, de salvación, porque cambian. Tenemos que llamar a las personas al arrepentimiento para el perdón de pecados. Nosotros, dentro de la iglesia, los líderes, tenemos que crear discípulos, tenemos que crear líderes para que continúen la obra de Cristo. No es que el pastor se tire toda la responsabilidad, o el pastor, como se llama, se tire toda la responsabilidad encima, porque ahora tenemos pastor y evangelista fulano de tal, pastor y profeta fulana de tal. ¿Cuándo usted escuchó que Pablo era pastor y apóstol a la vez? O pastor, apóstol y profeta. En ningún lado. En ningún lado. Son ministerios individuales, pero ahora todo el mundo tiene 3 y 4. Porque eso los hace verse importantes y llenos. Wow, Dios lo usa. Mira, es pastor y es evangelista y también es profeta. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso se lo crea usted mismo. Eso para darse importancia. ¿Ve? La iglesia tiene que salir a evangelizar, tiene que ir a predicar el amor de Cristo, pero también tiene que ir a predicar el arrepentimiento para el perdón de pecado y predicar también las consecuencias de no hacerlo. Dios no te obliga, pero las consecuencias de tú no hacerlo están ahí. Tú tienes que traérselas para que ellos hagan conciencia. Y si se fueron y se perdieron, ya no tienen excusa, porque en aquel día, en el día del Señor, el día del juicio, Dios le dirá, mira, ¿sabes qué? Yo te mandé a fulano de tal y tú no le hiciste caso. Te lo envié. Ahora, cuando la persona viene a Cristo, porque ya Dios lo ha separado, porque como dijo Cristo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, y tú le sembraste esa semilla cuando fuiste a hacer tu trabajo, evangelizar, ¿sabes qué? El Espíritu Santo lo va a hacer germinar. Alabado sea Dios. Y nació un miembro nuevo dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ir a servir al necesitado con amor y cariño. Tiene que buscar a aquel necesitado, el que no tiene casa, el que no tiene que comer, el que no tiene que vestir, el que está en una cárcel metido por las razones que sea, que a ti no te importa, sigue siendo creación de Dios, que fue dañada por el pecado como estamos dañados tú y yo. Y tiene que darle la oportunidad de que conozcan a Cristo y vengan a los pies de Cristo y se arrepientan. Porque si bien es cierto que tiene que pagar allá adentro por su delito, no es menos cierto que cuando salga allí o estando allí, Dios lo perdone y no lo cambie. Claro que sí que lo va a cambiar. Si él viene arrepentido de verdad y de corazón a los pies de Cristo. ¿Ves? Cristo es todas estas cosas buenas por su creación, que al fin y al cabo lo despreciaron y lo mataron. Mas, sin embargo, bajo su amor y su misericordia, por eso que dice Juan 3:16, que todo el mundo se lo conoce de memoria, a veces no sabe ni que no entiende realmente la profundidad de ese versículo, pero dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito.
El amor de Dios era tan grande que se entregó él mismo hecho hombre por ti y por mí para que lo vituperaran y sufriera la ignominia de la cruz, ¿ve? Lo azotaran, lo escupieran, hicieran todo lo que hicieron con Cristo por amor. Pero tú no quieres salir afuera porque tú no quieres que te señalen. ¿Qué cobardía es esa? Jehová le dijo a Josué, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente porque él va a estar con él. ¿Y por qué tú no puedes creer esas palabras? Porque no tienes fe. ¿Por qué no tienes fe? Porque no hay Espíritu Santo. ¿Ve? Cristo nunca exigió un diezmo. ¿Ve? Ni lo menciona. Lo menciona una vez, que ahora se lo voy a traer. Pero no menciona un diezmo. Traigan el diezmo para que Dios le siga dando bendiciones. Mire lo que dijo Cristo en Mateo 23 sobre el asunto del diezmo. Para que ustedes entiendan que en el Nuevo Testamento no se habla más del diezmo nada más que aquí. Y era una enseñanza que Cristo le estaba dando a los fariseos. Mateo 23 dice, Reina Valera 60. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Wow, fuerte. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Ve? Porque eran comida, esos son especias para comida. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Viste? Hay algo más importante que el diezmo. Dice, dejaron la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. Por encima de un diezmo. ¿Cómo la iglesia hace justicia? ¿Cómo la iglesia hace misericordia? Si no ayuda ni a los mismos miembros necesitados de esa iglesia. Y es el único momento en que Cristo menciona el diezmo como una enseñanza por lo mal que estaban haciendo. Para que te vean llevando el diezmo, pero no haces lo que tienes que hacer. Porque eres una tumba blanqueada. De ahí en fuera no se vuelve a hablar más nada del diezmo. Porque el diezmo, como le dije, era para los levitas porque no tenían la misma heredad que tenían las otras 11 tribus. Y era comida para ellos que quedó atrás. Con la muerte de Cristo, el templo, los servicios del templo quedaron abolidos. Ahora bien, el templo se mantuvo de pie hasta el año 70 después de Cristo, que vinieron los romanos bajo Tito y lo destruyó. Cuando lo destruyó, ya no hay tiempo. ¿A quién le llevas el diezmo entonces? ¿Qué levitas hay si ya ni hay? Ah, no, ahora hay, perdón, porque ahora por Facebook hay un montón de gente que se llama los levitas. Tremendo. ¿Están viendo, hermano? Tienen que ponerse a estudiar para que el Espíritu Santo les muestre todas estas verdades que están ahí en su palabra a clara vista. Porque para el mundo es locura y no la va a entender si no está dirigido por el Espíritu Santo. Pero tú que dices ser cristiano y que viniste a los pies de Cristo, cuando tú te pones las manos del Espíritu Santo, Él te va a mostrar todo lo que estás ahí. Te vas a dar cuenta de los lobos rapaces que hay trepados en esos púlpitos dirigiendo diferentes iglesias. Imagínense ustedes. Nosotros tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Cristo nos dio esas instrucciones ni habló del diezmo. ¿Ves? Cristo habló de muchas cosas y todas sus enseñanzas las encontramos en los 4 evangelios, que es de lo que tiene que estar hablando la iglesia. La iglesia tiene que estar enseñando sobre esos 4 evangelios, aprendiendo sobre ellos y llevando esas enseñanzas de Cristo en los 4 evangelios al mundo que está afuera. ¿Ves? Pero la iglesia se ha continuado alejando de Dios y está destinada a fracasar, no a desaparecer. La iglesia nunca va a desaparecer, eso lo dice la palabra y lo vamos a ver ya mismo, que ya estamos por terminar. Pero la iglesia está destinada a fracasar cuando la iglesia contrista al Espíritu Santo y se va por sus propósitos, no los propósitos por el cual Cristo la dejó y la creó. ¿Ves? Y le dio el poder del Espíritu Santo. La iglesia saludable, mire, es una iglesia que está llena de amor y de avivamiento y misericordia para todo el que está a su alrededor. Esa iglesia es la que sale a evangelizar. Esa iglesia es la que va a ayudar al necesitado. Esa iglesia es la que se da a conocer en la sociedad y la sociedad la comienza a ver como una alternativa. Esa es una iglesia que da un buen testimonio de Cristo mostrando que son criaturas nuevas y que Cristo las ha cambiado. Y esa es una iglesia que lleva el mensaje de salvación y el Espíritu Santo germina la semilla y trae más pies a Cristo. Esa es la iglesia que es bendecida entonces por Dios y fortalecida, y es una iglesia que es dirigida por poder a través del Espíritu Santo. ¿Ves? Poder que fue la que mantenía y movía a la iglesia primitiva. Eso es una iglesia completa, no la que tenemos hoy. En muchas de ellas, hay muchas de ellas que, como he dicho, esas iglesias pequeñitas que tienen líderes pequeños que son fuertes en el evangelio y que verdaderamente le sirven a Dios en espíritu y en verdad, esas iglesias son bien fuertes, esos grupitos que van y salen a hacer el trabajo, que muchos de ellos los vemos mi esposa y los veía yo cuando era muchacho creciendo con mi mamá, que era evangelista, porque mi mamá pertenecía al concilio de Gigi Ávila también, y trabajaba con él, y trabajaba en muchos otros lugares, y iba a muchos lugares a predicar en el mundo, y mi mamá hacía eso mismo. Y yo veía cómo esta gente salían para los hospitales. Mi mamá al mediodía salía caminando donde vivíamos. A la parte de atrás había un caminito que lo llevaba directamente al hospital que estaba detrás. Y mi mamá iba allá a visitar enfermos y a orar por ellos. Ya nadie quiere hacer eso. No, es que en el hospital no me dejan entrar. Bueno, pues tú tienes que buscar la forma de cómo entrar. Nosotros tenemos un grupo de capellanes. Los capellanes pueden entrar a los hospitales en cualquier momento, a la hora que quiera, porque cuando enseñan sus credenciales. Pues si yo no puedo entrar como dirigente de iglesia o como hermano de la iglesia que quiere ir a llevarle un mensaje a alguien, voy a entrar como capellán.
busco la forma, Dios te abre las puertas, pero no te quedes sentado. Hay formas de llevar el evangelio. ¿Ves? Para eso está el internet, tanto que lo critican. No, eso son cosas del diablo. El hombre no inventa nada, el hombre descubre porque Dios se lo permite. Y Dios permite que descubramos las cosas para que las cosas se nos hagan a nosotros más cómodas. Y el internet fue la idea, ¿ves? La creación de Dios para que a través de él nosotros lo utilizáramos para las cosas correctas y estuviéramos evangelizando, como estamos haciendo ahora en estos momentos, con este programa y con muchos otros programas y muchas otras personas que lo hacen. Para eso se hizo el internet. Y para que aprendiera y buscara información cuando estás estudiando aquí y allá. No para lo que el enemigo lo ha cogido, que lo ha tergiversado para la pornografía y toda la porquería. ¿Ve? Pero las cosas que Dios le permite al hombre descubrir es para el beneficio del hombre. Lo que pasa es que Satanás en el pecado las va a tergiversar y va a usar a aquellos hombres, ¿ves?, que se dejan manipular. Cuando la iglesia es movida por el Espíritu Santo, es una iglesia que no le tiene miedo al gobierno, es una iglesia que comienza a llamar al pecado por su nombre, es una iglesia que deja de estar juzgando a las demás personas por lo que hacen, es una iglesia que refleja el amor de Cristo en ellos todo momento, cada vez que se para en algún lugar, es una iglesia que vive las enseñanzas de Cristo y por ende es encaminada hacia la santidad y comienza a perseverar. Tiene la protección divina completa del Espíritu Santo. No tiene que tenerle miedo al gobierno cuando usted dice que el homosexualismo es malo, cuando usted dice que el aborto es un pecado. No tiene que tener miedo. Mire lo que nos dice a nosotros en Isaías, capítulo 54, versículo 17. 54, 17 de Isaías dice lo siguiente, hermano, escuche bien. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Te está hablando de la iglesia. Toda lengua que te acuse será refutada. Alabado sea Dios. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Si Dios te lo está diciendo a ti, nadie va a prevalecer contra la iglesia. Mateo 16, 18, Cristo dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alabado sea Dios, Satanás no puede contra la iglesia. Pero Satanás no tiene poder más allá del que tú lo otorgas. Y cuando tú dejaste que Satanás entrara a la iglesia, le diste poder y él la controla. Pero Cristo dice que él no tiene poder para controlarla, se lo das tú. ¿Ves? Deuteronomio 31:6 nos dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Alabado sea Dios. ¿Por qué tienes miedo? Iglesia, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo a perder el dinero de una exención contributiva? ¿Por qué si Cristo la mantiene a la iglesia? Dijo Cristo que los pájaros eran más pequeños y Dios los alimentaba, ¿cuánto más a nosotros? Y el alimento de la iglesia espiritual es la Biblia, es la palabra. Y Dios va a proveer para que la iglesia se siga moviendo. Y Dios va a proveer para que los mismos de la iglesia vivan bien y tengan cubiertas sus necesidades. Pero no, yo necesito una exención contributiva porque yo necesito ese dinerito. Y encima de eso le mientes para sacárselo del bolsillo a la gente. Por eso es que no crece la iglesia. Porque la iglesia ya no es relevante, porque la iglesia se ha desviado del camino que Dios le trazó para crear el suyo propio. Eso es lo que ha hecho la iglesia. Mire lo que nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14. 14, Éxodo dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No se muevan. ¿Por qué tienes miedo? Porque llamaste el pecado por su nombre. Estés tranquilo. La iglesia está protegida por el poder del Espíritu Santo. Si Jehová te lo está diciendo aquí en estos versículos que te he leído hasta ahora, que te esfuerces y sea valiente, porque Dios va a estar contigo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te has allanado al gobierno? Olvídate de las excepciones que el gobierno te puede dar. Olvídate de lo que la sociedad puede pensar de la iglesia. Tú trabajas y representas a Cristo el Creador. Que eso que te están criticando a ti ahora, que ese gobierno que te está persiguiendo a ti ahora, o te va a perseguir en el futuro, que ya comenzaron, va a llegar un momento en que va a tener que doblarse todas rodillas delante de Dios y van a tener que darle cuenta a Dios por lo que están haciendo. Pero que tú las cuentas que des sea por lo bueno que tú has hecho, no por lo bueno que dejaste de hacer. ¿Ves? Eso es lo que tú tienes que hacer. Nos dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Pablo nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea Dios. ¿Por qué tienes miedo si Dios está contigo? ¿Por qué tienes miedo, hermano? Dime. ¿Por qué tiene que ajustar el evangelio para atraer a las personas? No, que vean el evangelio por lo que es, que te vean a ti por lo que es, que vean el cambio a ti por lo que es el Espíritu Santo el que lo hace. Pero no tengas miedo para complacer el mundo. ¿Complacer el mundo para qué? ¿Para qué? Si tú tratas de complacerle a nadie se complace con nada, todo el mundo sigue con las exigencias. Cuando la iglesia sale a evangelizar,
El Espíritu Santo trabaja en aquellas personas que le llegó la palabra. El Espíritu Santo es quien hace germinar esa semilla. El Espíritu Santo es quien los trae a Cristo. Mire lo que nos dice a nosotros en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. ¿Cómo iba a añadirlos para ser salvos? Cuando los apóstoles y todos los miembros de aquellas congregaciones iban a llevar el evangelio y a sembrar la semilla. Y para que Dios siga trayendo las personas a la iglesia y la iglesia comience a crecer en números, alabado sea a Dios, para la gloria de Dios, usted tiene que salir a trabajar para que Dios entonces los traiga a través del Espíritu Santo. Si usted no trabaja, ellos no van a llegar. Ellos no van a llegar. Porque no es usted quien los trae. Quien los trae es Dios. ¿Ve? Cristo nos dice a nosotros en Juan capítulo 6, capítulo que le dije que deberían de leerlo completo, capítulo 6 de Juan, versículo 44, Cristo dice las siguientes palabras: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Alabado sea Dios. ¿Ve? ¿Y cómo los trae Dios? A través del Espíritu Santo. Porque Dios ya los separó. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo hombre venga al arrepentimiento y sea salvo. Por ahí hay gente que dice, no, Dios los predestinó que se iba a perder. Es un disparate. Si Dios predestinó a personas para que se perdieran, para matarlo, pues Dios es un Dios malo, yo no lo voy a servir. Ese no es el Dios que yo conozco. Dios le da oportunidad a todo el mundo. Aún a Judas se le dio la oportunidad. Pero el remordimiento lo llevó a matarse. ¿Ve? No el arrepentimiento, el remordimiento. Son dos cosas muy diferentes. ¿Ves? Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que venga el arrepentimiento para su salvación, porque Dios quiere renovarlo. Dios ama su creación. Si no la amara, no hubiese venido hecho hombre y morir por nosotros aquí, que somos unos pecadores que lo despreciamos cuando vino. Nos ama, pero Él sabe quién es el que va a aceptar y quién no va a aceptar, pero Él tiene que seguir tratando. ¿Ves? Nuestro trabajo es sembrar. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6, métaselo por la cabeza, porque no es usted. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Alabado sea Dios. Es Dios quien da el crecimiento de la semilla que usted siembra para que puedan venir a los pies de Cristo y la iglesia crezca. Pero mientras la iglesia esté, como le mencioné todo el principio del programa, no va a crecer. Así que, hermanos y hermanas, hay que salir a trabajar, hay que salir a sembrar. ¿Cómo quiere que venga a los pies de Cristo si usted no sale a trabajar y no le habla de Cristo? ¿Por qué? Porque hay gente que sabe de Cristo, yo he escuchado de Él. Yo he oído de Él. No he escuchado de Él. Dos cosas muy diferentes. Mire lo que nos dice Pablo a nosotros en Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo puede creer si tú no le hablas de esa persona? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a escuchar de Cristo si tú no le vas y le llevas la palabra? ¿Y cómo oirán sin saber a quién si no hay nadie que vaya y les predique? Si usted no le predica, ¿cómo van a oír de Cristo? ¿Cómo van a conocer a Cristo? Usted tiene que salir a trabajar. Cuando usted le predica, ellos comienzan a conocer a Cristo y entonces ahora viene el trabajo del poder del Espíritu Santo a hacer germinar esa semilla que usted le llevó. Romanos 10, 14. No siga poniéndose la carga de que es usted. Usted es un pecador igual que yo. El trabajo de nosotros es simplemente sembrar y asegurarnos de que nosotros reflejemos las enseñanzas de Cristo al mundo entero y que el mundo pueda ver un cambio en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos. Tenemos que seguir a predicar a un Cristo vivo, un Cristo real, un Cristo resucitado, porque la resurrección de Cristo es nuestra garantía de la vida eterna. Y hay que hablar de eso, darle esa esperanza para que ellos sepan que, mira, tú vienes a los pies de Cristo, te van a pasar 20,000 cosas porque no va a ser fácil, pero si te mantienes perseverando, al final, cuando Él venga en gloria y las nubes a buscar a su pueblo, tú vas a ser parte de ese pueblo. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo camino para ser parte de ese pueblo. No sé qué me va a pasar mañana, pero mientras esté aquí, yo voy a seguir perseverando. Y me caigo y me levanto. Tengo mis días como los tiene todo el mundo. He caído como ha caído todo el mundo, pero he sabido levantarme porque el Espíritu Santo me ha redarguido y yo he sabido con humildad aceptar mi error y seguir caminando con Cristo. Cosa que le falta mucho, la humildad. Tienes que dejar el yo, el orgullo por un lado, que ese es el mayor pecado de toda la humanidad. ¿Ok? Dejen el miedo, dejen de estar dentro de las faldetas de las cuatro paredes de lo que ustedes llaman iglesia y vayan a trabajar. Permita que las personas escuchen de Cristo a través del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo el que germine esa semilla para ellos que continúen viniendo. Trabajen con amor y con delicadeza, misericordia y fe para el necesitado. Háganlo porque cuando ustedes hacen esto, Dios se glorifica, Dios es honrado y por ende la iglesia es bendecida. ¿Ve? Si usted tiene un líder de la iglesia que lo está llevando por mal camino, usted tiene que hacer un alto. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Mediante de la palabra, orando, permitiendo que el Espíritu Santo te dé el discernimiento de lo que está pasando allí. ¿Ves? Y si usted quiere ir a hablar con él, hágalo con amor, pero que el Espíritu te lo ponga.
Si no, déjelo quieto, sigue orando por él. Y si Dios te mueve de ese lugar a otro, vete. No le hagas caso, no, se está yendo a la iglesia, pero no haga caso, usted se va donde el Espíritu lo ponga. ¿Ve? Porque desde pequeño se me decía a mí en la iglesia, tú tienes llamado para el pastorado, que no existen. Vaya la aclaración. Tú tienes llamado para el pastorado, que Dios te... Y yo fui al seminario y estudié 2 años y ¿sabes qué? Yo seguí perseverando, pero mira que te voy a dar la rienda de esto. No, cuando Dios diga. Y Dios me puso en diferentes lugares, no como líder. Líder acá tras bastidores, pero no como líder al frente de una congregación. Y seguí trabajando. Hoy tenemos un ministerio, pero es cuando Dios dijo, no cuando yo dije. Y un ministerio que se mueve con la verdad de Cristo, con lo que dice allí en la palabra. No lo que yo quiera. Porque mis hermanos, los que estudian con nosotros, están claros en el ministerio de Vuelta a Dios. Están bien claros. Es lo que diga Dios, no lo que nosotros digamos. Cuando vamos a hacer algo, ¿qué dice la palabra? Y una pregunta clave. ¿Qué haría Cristo? ¿Vas a tomar una decisión? Hazte esa pregunta. ¿Qué haría Cristo? Esa pregunta sí te va a poner a pensar, ¿verdad que sí? Y no vas a querer moverte sin la dirección del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que usted tiene que salir a trabajar y para ambos lados, para los hermanos que están dentro de la iglesia que tienen necesidades, así también como el de afuera. Usted no va a la iglesia para ponchar un reloj y decir, vine hoy al culto. No, usted va a la iglesia o al grupo que se llama iglesia en las 4 paredes y usted va allí a alabar y a glorificar a Dios, a buscar palabra de Dios, pero después de allí usted sale a llevar el evangelio. Usted sale a ministrar a las personas. Usted sale a ayudar, pero cubra las ayudas de su casa primero, que son sus hermanos y su hogar personal. Su hogar, su familia, su esposa, su hijo, su tía, su hermano, su padre, también tiene que atenderlo. Porque esto es para todo, esto cubre a todo el mundo. Cristo lo hizo por todo y nosotros tenemos que hacerlo por todo, no por un grupito nada más. Tú tienes que tener una relación en obediencia a Dios y amor de servicio al prójimo, al necesitado, al desvalido. No es sentarte, como dije, en una banca por 1 hora. No es llevar un diezmo y estar complacido porque Dios te va a bendecir, porque dijo que trajera el diezmo al alfolí y Dios te iba a sobreabundar. Eso es una gran mentira. Lleva el diezmo porque Dios te lo puso en el corazón, porque hay una necesidad y Dios quiere que tú lo des y tú lo vas a dar con amor. No porque te están mintiendo y te están exigiendo y te están metiendo todas las extorsiones que te meten para sacártelo. ¿Okay? Usted no va a las 4 paredes simplemente nada más que a adorar y a cantar y a brincar, a saltar, y algunos hasta le llaman que son manifestaciones del Espíritu Santo, brincando y moviendo la cabeza y gestrayándose por el piso. En estos días tuve una charla con unas personas que me enviaron un video y hasta se ofendieron porque yo se lo dije. ¿Dónde en la palabra enseña que el Espíritu Santo se manifestó así? Brincando y cogiendo y gritando, y uno cogía para acá y el otro cogía para acá y el evangelista también allá brincando y saltando. Dios es un Dios de orden. ¿Dónde en el Nuevo Testamento muestra que el Espíritu Santo se expresó de esa manera? Dios es un Dios de orden. Sí, en el Pentecostés, lenguas de fuego, claro que sí, y creo en todos sus dones y creo en el don de lengua, pero ¿sabes qué? No creo en esos brincoteos y en esa gritería y esos baileteos que se te extrayan por el piso y caen allá. Nah. Esas no son manifestaciones del Espíritu. Y volví y les digo, Satanás tiene a la iglesia engañada. Y cuando no estudian, no hay dirección del Espíritu Santo, no pueden ver a través de eso. Porque eso no es de Dios. Ese no es el mover del Espíritu Santo. Pero se ofendieron un montón de pastores. Hasta me insultaron. No voy a decir las palabras que me dijeron los llamados cristianos. ¿Ves? Que hasta me dijeron, tú tienes que volverte a estudiar la palabra de Dios. Yo tengo que estudiar la palabra de Dios todos los días. Y desde que tengo uso de razón, tengo 59 años de edad, estoy leyendo la palabra. ¿Ves? Y he caído y me he levantado y sigo leyendo la palabra. Y no me sé nada, yo solo sé que no sé nada. Pero no me vengas a decir que yo no estoy de la palabra, porque Dios me mostró a mí. Y Dios me mostró a mí en su palabra que el Espíritu Santo no se manifiesta con esa loquera. Eso es un desorden lo que tienen en muchas iglesias. Y a eso es lo que van a esas 4 paredes. Y después dicen, aquí había fuego del Espíritu Santo. ¿Era del Espíritu Santo o era fuego del infierno? Perdonando, pues usted tiene que entender que esto es las cosas que pasan en las iglesias. Lo que pasa es que nadie las quiere hablar, pero este que está aquí las va a hablar porque yo no tengo por qué tener miedo cuando yo estoy hablando con un así dice Jehová. ¿Ves? Y yo no lo hago para ofender a nadie, yo lo hago para crear conciencia, para que usted se levante y se despierte y diga, wow, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? El inminente regreso de Cristo ya está sobre nosotros. ¿Qué tú esperas? Para después decir, Señor, pero si yo te servía, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Pero no esperes ese momento. Comienza desde ya. Debiste haber comenzado, pero si has estado atado a estas loqueras de todas estas iglesias, denominaciones religiosas, financieras, tienes que comenzar a soltarte. Tienes que comenzar a dejar que el Espíritu Santo controle tu vida. Tienes que comenzar a entablar tu relación con Cristo a través de la oración. Tienes que comenzar a leer la Escritura todos los días y profundizar en ella para que tú seas movido por el Espíritu Santo, por esa Escritura y ser hacedor de ella. Y ayudar al prójimo, por encima de todo, porque es el segundo gran mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tú tienes que hacer. La iglesia tiene que hacer como le dijo Cristo a la samaritana. Servirle a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24.
Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa es la verdadera iglesia. Cuando la iglesia la adora en espíritu, porque Dios es espíritu y nosotros somos seres espirituales. ¿Ve? Esa es la verdadera iglesia, esa es la verdadera religión. Si usted está llamando mi religión, mi iglesia es la mejor, no. Mire lo que dice Santiago 1.27. Santiago 1.27 señala lo que es la verdadera iglesia. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos, a los huérfanos, lo hace. Ir a las viudas en sus tribulaciones, lo hace. Y guardarse sin mancha del mundo, pero traer las cosas seculares dentro de la iglesia. ¿Está viendo? Voy a leérselo otra vez. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Es esta la religión que vive la iglesia hoy? Como les dije, hay algunas pequeñitas que todavía están ahí, siendo dirigidas por el Espíritu Santo, y son las más que sufren. Y la gente dice, mira, si ahí lo que hay son 2 o 3 personas nada más. No es la cantidad, es la calidad. Por eso es que le dije que la iglesia no crece, pero no se trata de números. Se trata de que la iglesia está muerta espiritualmente. Se trata de que la iglesia está allanada y acostada en la cama con los gobiernos. Por eso no va a crecer. ¿Ve? No por los números. Cristo empezó a revolucionar el mundo con 12. ¿De qué estamos hablando? 1, Abraham con fe, y mire, la descendencia. Así que no se trata de números. Se trata de calidad. ¿Ve? Se trata de compromiso. ¿Ve? Se trata de respeto. ¿Ve? De reverencia a Dios, de temor a Jehová. Se trata de humildad, de tener misericordia y fe hacia los demás. No se trata del orgullo propio, porque eso es lo que tiene la iglesia estancada. Ese es el mayor pecado de todos nosotros los pecadores. El orgullo. Yo primero, yo segundo, yo tercero, y si hay un cuarto y quinto, también yo. Y después el otro, si hay unas migajas. ¿Ves? Por eso es que le dije en otros programas que la iglesia es irrelevante ante la sociedad con las actitudes que tiene en ella hoy día. Y está dormida y va a seguir siendo un vaso de agua inerte, ¿ve? Y con las cisternas rotas, sin retener a sus miembros, si no recapacita y no viene a los pies de Cristo. Jeremías 3:22, Jehová dijo, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Alabado sea Dios. Ven a los pies de Cristo arrepentido, con humildad, de cómo has estado lidiando en la iglesia, tú y los líderes de la iglesia, y verás cómo Dios te va a perdonar y va a comenzar a llenar la iglesia y a traer ese avivamiento que tanta falta le hace del Espíritu Santo a todas las iglesias alrededor del mundo. A mí me hace falta todos los días. ¿Ves? Porque solo así la iglesia va a crecer. Solo así la iglesia volverá a ser relevante ante una sociedad que cada día se sigue dañando y se sigue poniendo peor. Que todos los días vemos como el mal se ha crecido a unos niveles que jamás. Tengo 59 años de edad. Muchas de estas cosas se hablaban en la iglesia. Yo escuchaba a los líderes de la iglesia hablar de estas cosas que decían en la Biblia y decía, yo nunca veré eso, y las estoy viviendo. Las estoy viviendo. No me han cogido de sorpresa. Lo que sí, que estoy con vida. Que Dios en su misericordia me ha mantenido con vida y he podido ver todas estas cosas. Porque esto me reafirma a mí que yo le creo a un Dios vivo, un Dios real, un Dios de verdad. Porque lo que Él dijo se está cumpliendo. No lo que dijo como se llama en Puerto Rico, la Anita Cassandra, y cuál es el otro por ahí, que todo el mundo Nostradamus y todas esas tonterías, y aquellos supuestos videntes que dicen, estas son las profecías para este mundo. Esos son unos disparateros. Hasta el líder de iglesia los veo yo cada rato que llega el año nuevo en enero. Vas a YouTube y ves los videos, las profecías y lo que le espera al mundo en el 2023. Y después te vienen hablando de cosas que ya la Biblia lo dijo. Y ellos se quieren los grandes. No, de eso no es lo que se trata. La iglesia tiene que tomar otra vez las riendas y volver a moverse como se movía la iglesia primitiva en antaño. Que la misericordia de Dios esté sobre todos y cada uno de nosotros. Hasta aquí este programa. Que Dios les continúe bendiciendo.